Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas a las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Esto es No Hay Más, el, el- la revista semanal del Rey va Desnudo. Me quedé pegado. Y yo soy Mauricio José Schwartz, soy el responsable, único responsable de todo cuanto aquí ocurre. Así que de entrada, mis disculpas, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. Y vamos adelante porque hay muchísimo que comentar el día de hoy. Quiero los agradecimientos que siempre se me olvidan a Rob M, que me manda el chat completo todas las semanas, y por supuesto a Rosy, que hace la escaleta de los temas que vamos tocando a lo largo de estas 3 horas, que son muchos, y que todas las semanas lo hace, lo incluye en los comentarios del streaming, y es enormemente útil para encontrar lo que ustedes puedan estar buscando de todo lo que aquí pasa. Así que muchísimas gracias a ellos y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, por acompañarme y por tratar de pensar el mundo de manera distinta y de manera intensa y de manera que no es la que a la que estamos acostumbrados, porque el mundo de hoy exige que pensemos más que nunca, mientras se nos pide que pensemos menos que nunca, y esto me llama mucho la atención. Se nos invita a vivir a través de la visceralidad, del odio, del miedo, de la crueldad, de la preocupación, de la emoción, de las promesas delirantes del populismo, cuando lo que hace falta precisamente es el ejercicio de la razón, del pensamiento crítico, pero no de la razón sola, como creía el pobrecito de Aristóteles, sino de la razón basada en hechos, datos, información, realidades y cuestiones comprobables, verificables y que nos afectan a todos. En un mundo interconectado, nada es asunto solamente de un país, no es solo asunto de una tribu, de un grupo de personas, de una identidad determinada, como también nos piden que nos identifiquemos con nuestra identidad. Decía George Carlin, el comediante, hace mucho tiempo, que cuando tu identidad se convierte en tu ideología, se jodió todo, porque ya no tienes ideas. Lo que tienes es identidad, y ya no puedes debatir ideas, porque lo que estarías debatiendo es tu identidad, que es tú mismo, que no te puedes poner en riesgo. Entonces, en la política de identidades, que es finalmente lo que está detrás del nacionalpopulismo, del nacionalismo populista y cruel de hoy, es enemiga del pensamiento y es la que finge que las cosas puedan afectar solamente a un grupo de personas determinado en un mundo interconectado, y eso es una estupidez. Dicho lo cual, bueno, viste que pasó algo interesante con las preguntas, y vamos a llegar a ello rápidamente. Es el observador SC4645 que le pregunta a Fito. Las preguntas a Fito aquí no van. No voy a ni hacer caso a las preguntas que le hagan aquí a Fito, porque no es lógico, porque las preguntas son en los comentarios, porque trato de pensar un poquito y no puedo improvisar, pero prefiero no hacerlo. Pero esto no es para Fito. Dice, ¿qué opinan de los que dicen que no existe la clase media y que todos somos asalariados por no disponer de capital? Bueno, mira, el problema es cómo defines. Es que no es que la clase media sea algo ya que tú sepas qué es y luego vemos qué ajusta y yo no. No, de lo que ocurre ahí es que hay personas que definen clase media de manera distinta. Por ejemplo, para algunos pensadores, sobre todo marxistas, la clase media es la pequeña burguesía, es decir, aquel que tiene un pequeño capital, el zapatero del siglo XIX, por supuesto, el que tiene la tienda de vinos, el ojalatero que le arreglaba las cosas de hojalatería a la familia, que tiene un minúsculo taller, quizás con un pobre asistente más jodido que él, y que de alguna manera ya no es un asalariado, pero tampoco es un gran capitalista. Entonces, si así defines clase media, pues muchos lo somos, muchos no lo son, pero lo puedes definir de otra manera. Lo puedes definir también no por cuanto a la posesión de un capital, por pequeño o grande que sea, sino por el nivel de vida que tengas. ¿Y por qué es esto? Porque cuando Marx define el proletariado, que es a mediados del siglo XIX, el proletariado vive en unas condiciones aterradoras, que son las que dan origen al pensamiento de izquierda. De hecho, dan origen al pensamiento de izquierda décadas antes de que Marx fuera un espermatozoide. Pero el concepto de proletariado está estrechamente unido a varios elementos. Primero, una vida muy dura, una explotación absolutamente aberrante y brutal, que era la que se daba a los obreros en la Revolución Industrial, una falta de esperanza y el hecho de solo servir para generar prole.
es decir, para generar nuevos trabajadores para los industriales. Esa era la idea del proletariado que había y por lo tanto cualquiera que no viva en las condiciones del proletariado está en una clase media económicamente, como lo están ustedes que tienen internet, como lo estoy yo. Entonces, no es que la gente sea una de clase media porque haya una definición eterna, no, depende de cómo lo definan, depende de quién lo defina. Generalmente los que dicen que no hay clase media suelen ser marxistas. Lo que pueden decir es que todos somos trabajadores, es decir, no es que no seamos clase media, nuestro nivel de vida puede ser de clase media, pero somos trabajadores porque vendemos nuestra fuerza de trabajo ya que no tenemos capital. Eso es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Ahora, ¿qué le llamas capital? Para mí lo que me gano aquí en YouTube es una miseria. Depende del capital de esta cámara y de este monitor, este ordenador, este ratón. Eso le puedes llamar capital pues, si tienes muchas ganas de hacerte tonto, sí. Y entonces yo soy un pequeño burgués. Las definiciones las haces tú y la idea es, lo único que se le pide a la gente es que sea coherente con sus definiciones. Y así nos entendemos. Si alguien dice clase media es todo aquel que no, clase media es todo aquel que tiene capital, pero no es ultramillonario, pues, probablemente yo no lo soy. Pero establece la definición antes de estar hablando del objeto. Esto es lo que siempre nos mata. ¿Qué es la felicidad? No sé qué sea la felicidad. Define la felicidad y yo te digo si una cosa lleva o no lleva a la felicidad. Pero si hay 1000 definiciones posibles, no hay posibilidad de diálogo, ¿no? Porque estamos hablando de cosas distintas con la misma palabra. Se llama semántica. Luego, los MAGA presentaron sus planes de competir a Gaza en un desarrollo inmobiliario de lujo. Increíble el nivel de cinismo y prepotencia de Donald Trump. Mira, sí, porque Gaza no es propiedad, por supuesto, ni de Donald Trump, ni de Netanyahu, ni de Israel. Gaza es propiedad del pueblo palestino, según la partición que se hizo en 1947-48 de la zona de Palestina, que no era un país ni una región, era una zona de Palestina que estaba bajo mandato británico desde la disolución del Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial. A la gente se le olvida que el Imperio Otomano dominaba todo eso y no había palestinos independientes. Creen que estaban los palestinos independientes ahí en su pequeño país muy contentos haciendo cordero y de pronto llegaron y les dijeron ahora vamos a hacer otra cosa aquí. No, eran vasallos del Imperio Otomano y la tierra que era del Imperio Otomano, un trozo de la tierra que era del Imperio Otomano, fue lo que se utilizó para crear un Estado árabe que no se llamaba palestino, un Estado árabe y otro Estado judío. Y ahí empezaron los problemas. ¿Qué opina del supuesto asesinato de Juan Pablo I? Es una absoluta fantasía. No hay ninguna prueba de ello. ¿Sí? Si no hay pruebas de ello, hay que ser cuidadosos. ¿Cuál de estas bandas cree usted que tienen las mejores armonías vocales? ¿The Beach Boys, The Beatles o Crosby, Stills, Nash & Young? A ver, los Beatles hacían armonías que les gustaba hacer, pero nunca fueron un grupo orientado a hacer armonías. No fueron un grupo vocal tipo Single Singers o Home Free o no sé, Pentatonix o mis favoritos que ahorita ya no me acuerdo cómo se llaman, por supuesto, pues se me olvidan los nombres de todo el mundo. Voice Play es la banda vocal que más me gusta en este momento. No era ese su objetivo. Beach Boys tiene grandes momentos, pero no siempre hace armonías, ¿sí? Es decir, tiene Good Vibrations, sí, tiene un arreglo de armonías vocales absolutamente maravilloso, o God Only Knows, pero luego hay un montón de canciones de los Beach Boys que no tienen esos gloriosos arreglos de armonías, sino hacen armonías como las de los Beatles, a 3 voces, muy bonito, incluso lo que se llama la armonía cerrada, dentro de la misma octava, primera, tercera, quinta, chao. Crosby, Stills, Nash & Young fueron otra cosa. Se orientaron a hacer música vocal. O sea, se orientaron a que no fuera el lucimiento de la banda, no era la guitarra, pese a que Stephen Stills es un gran guitarrista. Yo creo que Neil Young menos, pero lo tienen ahí como un gran guitarrista, no sé por qué. David Crosby pues, era un guitarrista mediocrón, pero lo que hacían como nadie es
esas son las armonías vocales, y todas sus melodías tenían ese elemento. Entonces, yo claramente diría que las mejores armonías vocales de esas tres bandas las tiene sin duda Crosby, Stills y Nash Young, ¿no? ¿Piensas que la reunión anual de Davos cumple con su misión? No sé cuál sea su misión. Si dices tú que es analizar los problemas más apremiantes en materia económica, ambiental, etcétera, del mundo, no sé si es esa su misión, la verdad, ¿no? Es un foro económico. Entonces no lo sé, no te puedo responder. ¿Por qué si no hay evidencias significativas de la existencia de Jesús es científicamente aceptada su existencia? Científicamente no. Científicamente no creo que sea aceptada su existencia. Trump dijo ayer en Davos que no va a usar la fuerza para acceder a Groenlandia. ¿Es posible creer en la palabra de Trump? No, no es posible creer en la palabra de Donald Trump porque ha mentido toda su vida, pero cuidado, yo lo oí y no dijo eso. Lo que dijo es que no creía que llegara a ser necesario, que no veía que fuera necesario, diciendo que se va a arreglar de otro modo. Si no se arregla de otro modo, no confiaría yo en que no es capaz de usar la fuerza. Y estoy viendo además la propuesta que hizo Rutte, el jefe de la OTAN, para que unas zonas de Groenlandia se les otorgue soberanía estadounidense, como en Chipre unas bases británicas tienen soberanía británica. Mira, yo estuve defendiendo a Mark Rutte porque entiendo que como jefe de la OTAN no puedes poner a las patadas con el principal miembro de la OTAN, que tiene la fuerza militar más grande y el mayor gasto militar, que no lo hace Estados Unidos por la OTAN, lo hace por su seguridad propia. Entonces, Rutte andaba pues un poco viajando a dos aguas con una tibieza enorme, y yo decía, se entiende, tiene que ser enormemente diplomático como jefe de la OTAN que es. Pero en los últimos 2 días lo que ha venido demostrando es que si Trump le dice lame este zapato, le dirá media hora o 1 hora. Eso me parece muy grave, me parece muy grave. Yo lo que tuiteaba ayer respecto a Davos y respecto a Groenlandia y demás era lo siguiente: si yo fuera los 31 países de la OTAN que no son Estados Unidos, porque no hay que olvidar que hay otros 31 países de la OTAN que tienen en conjunto un ejército más grande que los Estados Unidos, ¿sí? Aproximadamente 2 millones de efectivos contra 1.300.000 efectivos de los Estados Unidos. Lo estaba viendo hoy precisamente para contestarle a un pobre tonto. Si yo fuera los 31 países de la OTAN que no son Estados Unidos, ya estaría en conversaciones secretas para generar otra alianza de defensa mutua sin Estados Unidos. La OTAN -1. Europa tiene un acuerdo mutuo de ayuda, pero la OTAN tiene a un montón de gente que no está, a un montón de países que no están dentro de la Unión Europea, empezando por Canadá y siguiendo por... Me parece que Turquía todavía no está en la Unión Europea, tiene prácticamente un millón de efectivos. Entonces, y Turquía sí está en la OTAN. Entonces, probablemente lo estén haciendo y ya nos enteraremos. Me salto cosas, pero aquí Luis Enrique Arismendi, 4771, tiene razón. Hitler dijo que nunca invadiría Polonia y Putin dijo que no invadiría Ucrania, y lo dijo el día antes de invadir Ucrania y mandó a su gente, como Ina Finogénova, a decir que no iba a haber. Pero hay una pregunta: ¿qué opinas de las negociaciones de paz entre Ucrania y Estados Unidos? Que Zelensky tiene que tragar muchos sapos y hacer muchísima diplomacia, pero no son unas pláticas de paz que sirvan absolutamente para nada. Putin no va a aceptar un cese al fuego. La única forma de que eso termine es echando a Putin de Ucrania. ¿Sí? Putin no va a aceptar ningún cese al fuego. Putin no va a aceptar ningún status quo. Sobre todo que en este momento ya ha hecho que su economía dependa de la guerra. Así que es como si viene, no sé, un representante del Barça a arreglar conmigo el siguiente partido que va a ser con el Real Madrid. Pues yo no tengo nada que ver en el asunto, aunque sea del Barça. Poco menos. Espectacular el fondo de ayer, dice Alex Tilles. Qué interesante. Bueno, vamos a hablar un poco de él después. Pero el Consejo de Paz que está haciendo Trump es absolutamente una vergüenza. Son locos de ultraderecha unidos para la paz. Sí, cómo no.
Bueno, pero alguien, ¿cuándo tendré galería? Hoy, María Gracia, hoy tenemos galería. Bueno, antes de seguir, alguien había hecho una pregunta y ya no la encuentro. Déjenme ver un segundo. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, alguien decía que cómo nos eludíamos el tema de que la historia la escriben los vencedores. Y esta es una cosa sobre la que ya escribí y entonces me da pie para empezar hablando de la historia la escriben los vencedores. Incluso podría ser yo un letrerito, pero no lo voy a hacer. Imagínenselo aquí abajo. La historia la escriben los vencedores, porque algo lo escribí al respecto antes y lo voy a leer. Se basta citar un hecho histórico que le desagrade a alguien para que repita como un conjuro que la historia la escriben los vencedores, con lo que espera que los hechos históricos se disuelvan en una humareda de subjetividad. La historia, quieren decir, no depende de hechos, datos, memoria, documentos, testimonios, arqueología y otros elementos historiográficos, sino nada más de la voluntad del vencedor. Mismo que puede convertir, si no el agua en vino, puede convertir la derrota en triunfo, la noche en día y la crueldad en bondad. Pero miren, basta echar un ojo a lo que sabemos de historia, y cada día sabemos más de la historia de su país, de su barrio, de su ciudad, de su región, de todo el mundo, de cada especialidad, para vernos obligados a admitir que no es cierto que la historia la escriban los vencedores. Es decir, en todo caso, los vencedores escriben una versión de la historia, la suya. Pero habitualmente esa versión no soporta la prueba del tiempo, ni de los hechos, ni de los historiadores más acuciosos y menos obsequiosos con el poder. De hecho, si realmente la historia la escribieran los vencedores, piénsenlo un segundo. Si la historia la escribieran los vencedores, no lo sabríamos. Asumiríamos ciegamente que la historia que nos dan sería una sola, sería única y refleja los hechos en su totalidad de manera fidelísima. En realidad no es así. En realidad la historia se reescribe constantemente y tiende a reflejar cada vez mejor los hechos reales hasta donde podemos conocerlos. Nunca va a poder dar los hechos reales tal cual, pero nos acerca mucho a la verdad. Decía yo que asintóticamente. Si sabe usted lo que es una asíntota, esa curva que se acerca a la recta siempre se acerca un poquito más, pero nunca llega a tocarla. Quizás para entender esto haya que ir a la fuente original de la pesimista frasecita esa de la historia la escriben los vencedores. Y esa fuente es ni más ni menos que nuestro admiradísimo George Orwell, o Eric Arthur Blair, si le quieren decir su nombre de pila, su nombre de nacimiento, que en un artículo llamado Revisión de la Historia, Revising History, de su columna Como me dé la gana, en la revista socialdemócrata Tribune, del 4 de febrero de 1944, dijo que es posible hacer una historia del mundo hasta una fecha relativamente reciente que tuviera un parecido razonable con el curso real de los acontecimientos. Fíjense, este era el optimismo de Orwell. Hasta hace poco tiempo se puede hacer una historia que tenga un parecido razonable con la realidad. Que es posible un cierto grado de veracidad, dice él, siempre y cuando se admitiera que un hecho puede ser verdadero, incluso si no nos gusta, cosa que los periodistas tenemos que hacer constantemente, y no olvidemos que Orwell era ante todo un periodista. De allí, Orwell pasa a decir que no es posible tal cosa ahora. Ese ahora era febrero de 1944. Todavía no estaba claro ni siquiera que los nazis iban a perder la guerra. Apenas se había unificado toda la resistencia francesa, se peleaba en el frente oriental y en Italia. Los aliados estaban preparando el día D para julio. Y en la memoria de Orwell seguía viva la guerra civil española, sobre todo porque, como él dice, no había cifras precisas ni relatos objetivos de lo que pasaba en esa guerra, y él así lo había sentido desde 1937, y para el 44 ya llevábamos 5 años de la dictadura de Franco, que efectivamente escribió la historia que quiso y que no es la que tenemos hoy. A partir de allí precisamente
Orwell dice, si Franco fuera depuesto, ¿a qué tipo de registros podrían acudir los historiadores del mañana? Y predice que la historia consignará hechos falsos como que había un ejército ruso considerable en España, porque Franco decía, había muchísimos rusos, como al principio de la guerra de Ucrania se decía que había gente de la OTAN y de África y de muchos países peleando del lado de Ucrania, y al final no, el único que lleva mercenarios de otros países es Putin. Pero Orwell pone otros ejemplos. ¿Son los protocolos de los sabios de Sion un documento genuino? ¿Trotsky conspiró con los nazis? ¿Cuántos aviones alemanes fueron derribados en la batalla de Inglaterra? Su respuesta en ese momento, febrero de 1944, es: en ningún caso se obtiene una respuesta que sea universalmente aceptada por ser verdad. En cada caso se obtienen varias respuestas totalmente incompatibles, una de las cuales se adopta finalmente como resultado de una lucha física. La historia la escriben los vencedores. Ahí es donde suelta la frase. El final del artículo es glorioso. Lo verdaderamente, y esto es válido hoy, dice Orwell, lo verdaderamente atemorizante del totalitarismo no es que cometa atrocidades, sino que ataca el concepto de la verdad objetiva. Afirma controlar el pasado, así como afirma controlar el futuro. Y esta sería una de las bases que quizá ya estaba conformando en 1984 la novela que publicó 4 años después, en 1948. Pero en el artículo es más optimista y esto se lo saltan los que repiten la historia de los vencedores. Y la repiten con la misma ignorancia con la que un niño adoctrinado repite un Padre Nuestro o un Ave María sin saber exactamente qué significan las palabras presuntamente mágicas que va pronunciando. Orwell dice lo siguiente, anoten. ¿Hay alguna esperanza, por tanto, de que sobreviva el hábito mental liberal que piensa en la verdad como algo que existe fuera de uno mismo? Algo que puede descubrirse y no algo que puede inventarse al ir avanzando. Pero aún así, no envidio el trabajo del historiador del futuro. ¿No es un comentario extraño sobre nuestra época que incluso las bajas de la guerra actual no se puedan calcular dentro de un rango de varios millones? Agudo Orwell, sin duda, pero como decía el danés Carl Christian Steinke y no Niels Bohr, la historia nos confirma que fue Steinke el que lo dijo, la predicción es muy difícil, especialmente cuando se refiere al futuro. Porque predecir el pasado, ahora hay un montón de gente asegurando que predijo lo que está pasando en el mundo hoy, pero es la predicción del pasado. Con toda su preclara inteligencia y su enorme convicción justiciera, Orwell no podía imaginarse que el historiador del futuro tendría las armas y herramientas que hoy tiene. Otras de sus preocupaciones eran simplemente asunto de falta de acceso a los datos, como las bajas de la Segunda Guerra Mundial, que hoy se cifran entre 70 y 85 millones, pero no porque esa historia la haya escrito un vencedor o un vencido, sino porque son los mejores cálculos que tenemos con base en la información que sobrevivió a la guerra. Wikipedia en inglés, el artículo en español sobre las bajas en la Segunda Guerra Mundial es lamentable y vergonzoso, pero Wikipedia en inglés ofrece un panorama bastante amplio de ese cálculo y por qué la imprecisión entre 70 y 85 millones. Pero los tiranos, incluso los más famosos y brutales y egregios y con más estatuas y con más muertos a sus espaldas, tiranos, mueren. Las tiranías, incluso las más prolongadas, se extinguen. Y sí sobreviven y se suman los testimonios de los personajes más pequeños, sean por ejemplo Julius Fučík, el periodista checo cuyo reportaje al pie de la horca se escribió en papel de fumar antes de su ejecución, o Ana Frank, o Solzhenitsyn, Orwell o Francisco Boix, el fotógrafo de Mauthausen, el fotógrafo español encerrado en el campo de concentración de Mauthausen, que logró fotografiar las condiciones en las que se vivía allí. Sea Li Shuisui, el médico de Mao Zedong, o Chelsea Manning, o sean los sobrevivientes de las dictaduras suramericanas de los años 70. Todos ellos hablan. Respondiendo a Orwell, entonces, no hubo un ejército ruso peleando en la Guerra Civil Española, eso no lo sostienen hoy ni los más cavernarios neonazis, para los que el dictador Franco era casi un comunista. Además, sabemos con toda certeza que los protocolos de los sabios de Sion son una falsificación zarista que usó como base la novela Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, de Maurice Joly, publicada en 1864, y un capítulo completo de Biarritz, del escritor antisemita Hermann Goethe, publicada en 1868, cosa que, por cierto, el Times de Londres ya había desvelado en 1912.
Perdón, 1921. Y no, Trotsky no conspiró con los nazis y solo algún estalinista que se hubiera quedado varado en 1938 podría decirlo sin que le empezara a crecer la nariz estrepitosamente. Finalmente, los alemanes perdieron alrededor de 1.700 aviones en la batalla de Inglaterra y existen los documentos oficiales que contabilizan las bajas aéreas de ambos bandos a partir del 1 de agosto de 1940. Simplemente, esos documentos no estaban accesibles para Orwell antes del fin de la guerra. Sí puede haber varias historias. Véase como ejemplo la catarata interminable de libros sobre la Guerra Civil Española que alimenta la industria editorial. Pero si bien las opiniones pueden ser distintas, los hechos son inamovibles. Hoy, cuando resulta casi trivial derribar mitos y contar lo que los tiranos de ayer no querían que se contara, cuando los datos fluyen en saltos electrónicos imposibles de detener, es casi imposible que los vencedores escriban la historia, aunque quieran. Los totalitarios, sean Trump o Putin, Kim Jong-un o Lukashenko, seguirán tratando de atacar el concepto de verdad objetiva, pero su esfuerzo es cada vez más vano y tiene fecha de caducidad más cercana. Basta que el poderoso caiga para que los relatos de la contrahistoria, si se me permite inventar un palabra, se empiecen a desgranar. Si los vencedores escribieran la historia, no tendríamos las historias que tenemos. Las desmistificaciones que oxigenan el ambiente de cuando en cuando, la certeza de que pese al poder de la mentira, especialmente cuando se blande como arma política, la verdad vale la pena. Y las más de las veces se impone. Más allá de frases tronantes, por supuesto, como la historia me absolverá. Ya fue de Fidel Castro. Y no lo absolvió. Si esto significa que el buen Orwell se equivocaba, tampoco es ninguna tragedia. No existe en ningún lugar un decreto que diga que un gran escritor y luchador por las mejores causas debe ser perfecto en todas sus valoraciones de la realidad. Y algo me dice, perdón por la osadía, que mucho le habría gustado a Orwell ver las ruinas del Ministerio de la Verdad y el éxito de ventas entre los animales de la verdadera historia de la rebelión en la granja, para disgusto, por supuesto, de Napoleón, el cerdo. Así que con eso creo que dejo respondido eso y vamos rápido. Hoy tenemos una cantidad de cosas que abordar que no tienen ustedes una idea. Así que vamos a ir rapidísimamente a lo del video de ayer. El video de ayer conversé con María Elena Fernández Suárez, que es antropóloga, física, bióloga y una persona que está en la Sociedad para el Estudio de la Arqueología del Cuidado. La arqueología del cuidado estudia cómo los seres humanos a lo largo de la historia se han cuidado unos a otros. Y yo desde que me encontré con el cráneo de Miguelón en el Museo de Burgos, y luego he tenido la oportunidad de conversar con paleoantropólogos y he tenido oportunidad me empecé a informar sobre lo que era el cráneo de Shanidar y demás. Me decías tú, es que la gente se cuidaba. Los humanos, y no solo nosotros, Homo sapiens, humanos como los neandertales o los denisovanos, se cuidaban entre sí. Cuando a alguien le faltaba una pata, pues le ayudaban a caminar, y si le faltaban dientes, pues le masticaban la comida y se la daban, y entonces podían vivir hasta la ancianidad ayudados por su sociedad. Y yo siento que esto se contrapone enormemente a este concepto del individualismo ultra neoliberal, Ayn-Randita, ¿no? Estas invenciones de Ayn Rand, de que el egoísmo es lo que mueve al mundo. No, lo que permitió que nuestra sociedad sobreviviera era que nos ayudábamos entre nosotros, que teníamos el concepto de que la sociedad tenía un valor y que si éramos muchos y nos ayudábamos, pues íbamos a sobrevivir mejor que si íbamos matándonos en el camino, que es lo que muchos creen que define el ser humano. Entonces, cuando me encontré la bioarqueología del cuidado, pues me puse a buscar con quién hablar. Me encontré a María Den, que además es de aquí de Asturias, aunque pasa mucho tiempo en León, y por eso le invité a hablar. Creo que vale la pena escuchar este video, creo que vale la pena valorar lo que se ha descubierto de hechos sobre la solidaridad y el altruismo humanos. Porque no son los cuentos de una filósofa medio chiflada que por odiar al comunismo de la Unión Soviética, que es Ayn Rand, que nació en la Unión Soviética,
que por odiar al comunismo de la Unión Soviética odia todo colectivismo. Y la palabra colectivismo ya es un insulto. Ay, no, es que todo lo que es colectivismo está muy mal, porque aquí solo los individuos... No, hombre, no. La historia nos dice que lo que nos permitió sobrevivir y lo que tiene valor de supervivencia es nuestra capacidad de funcionar en sociedad, esa sociedad que odian algunos. Así que, pues vean esto. Y por cierto, la semana próxima vamos a tener una conversación más. Hace exactamente un año, 3 de febrero, una cosa así, hablamos con Jonás Fernández, que es eurodiputado, con el que ya habíamos hablado una vez antes en 2021, y que además es mi compañero, es del Partido Socialista aquí en Gijón. Lo veo con cierta frecuencia. Cuando viene por aquí, ha dado algunas charlas para el partido, lo veo en las comidas de fin de año. Y ante la situación que está viviendo Europa, ante la situación que está imponiendo Trump como nueva realidad, ante las agudas y sabias palabras de Carney, el primer ministro canadiense, hace un par de días en Davos, que repite y retoma, por cierto, la presidenta europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ayer, cuando hablaba ante el Parlamento y decía, las cosas ya no van a volver a como estaban, el cambio es irreversible, vamos a tratar de orientar el cambio hacia donde a nosotros nos conviene, hacia donde nosotros queremos, hacia lo mejor, pero el cambio ya es indetenible, no vamos a regresar al pasado. Y la esperanza, decía una historiadora a la que yo respeto muchísimo, Sarah Payne, el otro día la oí decir, la esperanza no es una estrategia de supervivencia. Sí, no puedes vivir de la esperanza. Y entonces hablé con Jonás, le dije que quería yo hablar sobre lo que está pasando en el Parlamento Europeo, y me dijo que sí, lo vamos a grabar el miércoles y lo vamos a tener aquí el jueves. Así que quedan advertidos. ¿Qué más? Bueno, me salto muchas cosas, ¿eh? ¿Cree usted que Donald puede terminar los 3 años que le quedan? No lo sé. No lo sé. Por motivo de salud y la edad de él, no lo sé. Hay quien dice que está muy bien, hay quien dice que está muy mal. Ayer no podía caminar recto en Davos, bueno, pero muy interesante la charla con María Edén. Gracias, Antonio Grael, que te gustó. Tiene cierta retranca que sobrevive trabajando como fotógrafa de bodas, bautizos y comuniones. Siempre uno vive de lo que quiere. Yo estaría encantado de dedicarme solamente a esto y no a traducir. Y sin embargo, hoy en la noche tengo que llegar a casa a traducir porque el domingo tengo una entrega. Zunzunegui dice que por el hecho de afirmar que el secuestro de Maduro es una violación al derecho internacional, a quien opine eso le valen madre los venezolanos y solo le importa su ideología. No. El secuestro de Maduro es una violación al derecho internacional. Eso no quita que Maduro es un tirano de mierda que ha hecho un daño enorme, que le ha hecho la vida imposible a los venezolanos. Y el hecho real es que con esta violación al derecho internacional no se quitó la dictadura. Simplemente la dictadura se alineó con Donald Trump. Pero los venezolanos, si te interesan los venezolanos, antes de preocuparte por Maduro, preocúpate ahora cómo vas a hacerte de Delcy y de Diosdado Cabello, ¿no? Zunzunegui dice muchas cosas. Por cierto, me sigue siguiendo, ¿verdad? Cuando la gente lo menciona en mis comentarios, él me dejó de seguir, porque valgo muy poca cosa. Pero cuando alguien lo menciona en mis comentarios, siempre viene y le contesta. Y es otro que no puede vivir sin mí. Vivo en su cabeza sin pagar renta. ¡Qué bonito! ¿Alguna vez has escrito un guión? He escrito varios guiones, todos ellos fracasados, menos uno. El de mi propio cuento, el libro de García, que se grabó, se filmó para Cuentos para Solitarios, una serie que se hizo en los años 90 en México, que sigue vendiéndose por ahí. Y yo escribí el guión y luego escribí varios guiones para Hollywood. Un amigo que había escrito No hables con extraños, Never Talk to Strangers, y había tenido éxito con ese guión y nos hicimos amigos y me dijo que si iba yo a estudiar guión a Los Ángeles, un curso famosísimo que se sigue dando de guión de cine, pues escribíamos guiones juntos. Le dije que sí, me fui a Los Ángeles, estudié el curso con Robert McKee. Dormía yo en el piso de su casa, en un futón japonés de mi amigo, de Lou Green. Y luego escribimos 3 guiones con los que fracasamos estrepitosamente. Escribí antes un guión para el cine mexicano con una falta de éxito enorme y tengo una obra de teatro absolutamente imposible de poner porque tiene más de 20 personas en escena.
Sí, dijo otra cosa también, Sir Charles. O sea, dijo eso, pero también dijo lo que yo oí, que es, no creo que sea necesario. Dice todo al mismo tiempo y no dice, no es de fiar absolutamente. Una galería de instalaciones de arte, no, las instalaciones no son arte. Las instalaciones no son arte. Por si no se entendió, las instalaciones no son arte. Como la música concreta no es música y el arte abstracto no es arte tampoco. Bueno. Zunzunegui también dijo que Cuba es el país más imperialista del mundo. Claro, como él está aliado a Rusia, pues Cuba es imperialista, pero Rusia no. Qué bonito. Bueno. Vamos a hablar de un negocio que a mí me llama mucho la atención, el negocio de Pablo Iglesias en México. Como yo ya revelé aquí, y muy oportunamente, pues el Canal Red, el negociazo de Pablo Iglesias, fue a poner una sucursal en México encabezada por Ina Fino Génova, cuyos abogados siguen sin llegar aquí a demandarme como ella prometió. Y están ahora pues, manipulando en México a gusto del gobierno mexicano. Son una portavoces oficiales del gobierno mexicano, las oficinas de superlujo que vimos aquí, que las enseñé, que yo me preguntaba quién las paga. Bueno, pues fíjese usted que ocurrió lo siguiente. Un señor llamado Jorge García Orozco, que no sé, la verdad, no sé si es periodista o es ciudadano con ganas de saber cosas, pero descubrió que el gobierno de México pagó 2.601.000 pesos a la empresa Agitprop Iglesias and Armendáriz SDRLDSV, lo cual significa Agitación y Propaganda Iglesias y Armendáriz, Sociedad de Responsabilidades Limitadas de Capital Variable, propiedad del político español Pablo Iglesias fundamentalmente. El Armendáriz es uno de sus canchanchanes y alguna vez pregunté si yo le preguntaba a Armendáriz sobre la empresa me iba a contestar. Todos los que ya saben algo de Podemos me dijeron que ni lo intentara. Bueno, el gobierno de México llegó a pagarle 190,000 pesos por un banner en el sitio El Diario Red, diariored.com. Esta es su lista de precios, ¿no? Un billboard laterales, esto es en la página web, tarifa con vigencia a diciembre, sí. Por ejemplo, la portada pues, cuesta 196,300 pesos mexicanos. Luego un billboard, banner inicio, 44,000. O sea, son los precios de toda empresa que vende cosas, y Pablo Iglesias, primero que nada, vende cosas, tiene su lista de precios. Y esa lista de precios está sustentada en lo siguiente. Vamos a quitar esto de momento. Está sustentada en decirle, mire, si usted contrata con nosotros, tenemos un perfil de audiencia de hombres 60%, mujeres 40%, rango de edad entre 25 y 45 años, que es la gente que es más fácil que embauque Pablo Iglesias. Vean, la gente mayor se la sabe. Número de visitantes en el último mes, 531,401. Como usted sabe, los medios venden a su audiencia, excepto que no puede vender nada, el mío. Pero con 531,401 personas puede interesarle a alguien utilizar ese medio para que 530,000 personas vean su mensaje. Un pequeño detalle que según el señor Orozco es que, insisto, todo esto lo descubrió el señor Orozco, Jorge García Orozco, es que de esos 531,000 visitantes, el 83% son de España, al cual los informes del gobierno mexicano pues, van a tener bastante sin cuidado, y solo el 9,93%, ponle el 10%, son de México, es decir, unos 53,000. Fíjate que estuve viendo que yo de México tengo 216,000. Quizás debería yo estar vendiendo espacio, pero no tengo un diario, no tengo una empresa. Pero sí, porque tengo muchas más, tengo más del doble de gente en México que en España y casi tanta gente en Estados Unidos. Imagínense, en estos tiempos en que no podría yo entrar a Estados Unidos.
Es muy curioso, pero si yo te digo que tengo 530,000 para que me des publicidad, entiende que es 530,000 que le interesan o a lo mejor le daba igual al gobierno mexicano. ¿Por qué? Finalmente, se le adjudica este contrato para el servicio de espacios para la difusión de la campaña de comunicación social denominada Primer Informe de Gobierno, versión Informe 1. Primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum al año de su mandato, que no precisamente le interesa a todos los españoles que ven Diario Red, ¿no? Pero empecemos a ver los contratos. Mira, aquí está, aquí abajo Agitprop casi no se ve, pero aquí se ven 500. No son 500 pesos, ¿no? Arriba vemos que son miles de pesos, recursos autorizados. Y entonces, Agitprop, aquí, Agitprop le dan 500,000 pesos por un servicio. Aquí recibe, estábamos antes, perdón. No sé de cuál es el anterior contrato. Este es de la Secretaría del Bienestar, que le pagó 280,760 pesos por sus servicios. La Secretaría de Educación Pública también le soltó la hermosa cantidad de 490,000 pesos. La Secretaría de Gobernación, de todo esto del gobierno de Morena, le pagó 499,480 a la productora de Pablo Iglesias. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Jorge Arganiz Leal le dio 500,000 a la productora de Pablo Iglesias. La Secretaría de Salud de David Kersenovich le pagó 499,190 pesos a Pablo Iglesias. Y la Secretaría de Seguridad le pagó 331,660 pesos a la productora de Pablo Iglesias. ¿De dónde sale el dinero? Del gobierno mexicano. Ese dinero del gobierno mexicano podría usarse, no sé, para comprar los medicamentos para el cáncer infantil que escasean desde hace 7 años en México. Para comprar cubrebocas que ahora los enfermeros tienen que comprárselos solos en los hospitales. Para abastecer los consumibles de las escuelas. El desastre de salud es mucho mayor que el desastre de la educación, que es un desastre, porque se abrieron universidades que no sirven para nada, donde no se enseñó nada, y ahora no les dan los títulos tampoco para que puedan trabajar. En fin, pero total que esos son 5,393,000 pesos, unos 264,000 euros que se ha pimplado este señor Pablo Iglesias con su agitación y propaganda en un año. Es un salario. ¿Qué interés tiene el gobierno mexicano en financiar esto? Que no lo ve, no tiene ninguna profundidad en México, pues no lo sé. Y quizás deberíamos saberlo. Voy a hablar como consecuencia de esto de dos formas de gobierno, dos formas de ver el gobierno. Primero que nada, el México irracional que avanza con su brujería. Y tenemos primero una cosa que me había pasado hace ya algunos meses, o semanas, no me acuerdo, que fue una limpia de la Cámara de Senadores, si mal no recuerdo. No, en la Cámara de Diputados, en algún... limpia de malas energías. Una limpia con un... Es que están ustedes viendo, es un puro de ¿cómo se llama? Es de una de estas cosas chinas, es un puro de Artemisa, que es una supuesta terapia china que no sirve absolutamente para nada, que nunca ha demostrado servir para nada. Pero ahí está
los diputados, los responsables de hacer las leyes en uno de los países más populosos de América Latina, en el país con más hispanoparlantes de América Latina, en un país riquísimo, lleno de gente pobrísima, sobre todo los verdaderos indígenas, y los legisladores se dedican a esto. Que una señora vaya por allí, con eso, un chavalín atrás moviendo una maraca y haciendo como que un baile que tiene toda la cara que se lo inventaron la semana pasada, pero bueno, quizás los diputados, afortunadamente la presidencia está en otro nivel, ¿no? ¿O no? Aquí le dan un bastón de mando. Le echan incienso. Le echan pétalos de cempasúchil, parece. Todas estas son ceremonias inventadas ahora, ¿eh? Es pseudo-indigenismo. Y qué contenta está la presidenta. Qué contenta está ella. Porque la convierten casi en una diosa. Esto no es conservar las tradiciones, esto no es respetar a los indígenas, esto no es mantener el pasado junto con el presente mirando hacia el futuro. Esto es hacerse pendejo. Y sobre todo engañar a los indígenas en México. Sí vas a seguir siendo pobre, sí vas a seguir sin salud, sí vas a seguir sin educación, sí vas a seguir sin vivienda, sin agua potable, sin drenaje, sin electricidad, pero te respeto y te admiro mucho y asumo tu cultura como la base de nuestro país. Hijos de puta. Y precisamente por eso, o pegado a eso, hace mucho tiempo me llegó una cosa de Jacinda Ardern, que es una política a la que yo le tengo una admiración enorme, ex política, sigue trabajando en el laborismo neozelandés, pero ya no es primera ministra, fue la primera ministra de Nueva Zelanda, en algunos de los momentos más difíciles para Nueva Zelanda, como fue cuando un fanático cristiano, de esos que dicen que no existen, fue y mató gente en mezquitas. Y Jacinda Ardern siempre me ha parecido una mujer admirable. Me gustaría mucho que ante estos desfiguros del gobierno mexicano, ante la estupidez mostrada por la derecha española, que ha sido infecta ahora que hubo un descarrilamiento desafortunado en Andalucía, donde en los primeros 15, 20 minutos estaba toda la fábrica de mierda del PP y de Vox culpando al gobierno de Pedro Sánchez y al ministro de Transportes, que no les cae nada bien porque suele contestarles a Óscar Puente, culpándolo de la tragedia cuando hay ahí 42 muertos y no tiene la culpa ni siquiera, no puede tenerla siquiera el ministro, aunque hubiera un problema por ejemplo, de mala revisión de las vías. Si hay mala revisión de las vías, el señor que las revisó es el que tiene el problema. Y si no se revisaron las vías, el señor que tenía que haber ordenado la revisión es el que tiene el problema. Pero eso a la derecha le da igual. Vivimos una política de inmundicia, una política de polarización, una política de bajísimo nivel, de populismo del peor. Y yo aquí en este lugar todas las semanas combato eso, pero no lo puedo hacer tan bien como alguien como Jacinda Ardern. Esto pensé varias veces en traducirlo. No he podido traducirlo para ponerle el letrerito en español, así que me van a poner a ustedes si lo traduzco al vuelo. Pero me parece un mensaje tan importante que lo quiero compartir con ustedes. De alguna manera hemos llegado a creer que dado que el populismo está súbitamente en ascenso, también lo está la idea de que a fin de liderar en política uno tiene que ser arrogante, temerario, que necesita sacrificar la integridad y la ética, que no importa cómo usted hace política ya, pero si queremos demostrarle a la gente que entendemos su posición en la vida, que tenemos compasión y empatía, que estamos dispuestos a actuar sobre ellos, ese es el camino para reconstruir la confianza que se ha perdido.
Así que lo que ustedes hacen importa, pero la forma en que lo hacen también. Y este es un mensaje que Jacinta Ardern le mandaba a los socialistas y demócratas, que es el Congreso, la fracción parlamentaria a la que pertenece Jonás Fernández, con quien vamos a hablar, del socialismo democrático y el laborismo en el Europarlamento. Y entonces en el Congreso de octubre de 2025 les decía esto a Jacinta Ardern, piénsenlo, ¿no? Los socialistas al menos queremos recuperar la confianza, al menos queremos demostrar que la integridad y la honestidad existen y que la mayoría de la gente es buena y que el hecho de que las partes más ruidosas de la política de mierda, en la de izquierda revolucionaria y en la derecha destructiva, estén ocupadas por gente indeseable y absolutamente alejada de toda ética y de toda decencia, como es el caso de Iglesias Armendáriz, Agitprop. Esto no quiere decir que la mayoría de los políticos, la mayoría de la gente que milita y vota en el PP no sean buenas personas y que merezcan que se les cuente una política que no sea la política de la basura, la inmundicia y el odio, ¿no? Y les digo, yo convivo con esta gente, voy a las asambleas, hablo con compañeros, veo el trabajo de Jonás, veo el trabajo de los que tienen puestos y francamente creo que hay esperanza y creo que la esperanza, si no les gusta a muchos, lo siento, pero la esperanza está en una visión socialdemócrata decente, ¿no? En fin. ¿Crees que esta serie de trágicas desdichas se cobrará la cabeza del ministro Puente? No. Óscar está un poco por encima de todo eso, pero te digo, lo odian. A Óscar Puente lo odian porque contesta. Y a Óscar Puente yo lo admiro y le tengo un enorme cariño y lo retuiteo constantemente por eso, porque llevo muchos años diciendo, y me han oído aquí quienes me siguen, me han oído decir que estoy harto de que los socialistas nos callemos. Estoy harto de que hagas un buen trabajo en el gobierno de España y no lo defiendas. Lo informes. Ay, pues hicimos tantas cosas. Ay, qué bonito. Y nos aplaudimos mucho entre nosotros. Pero la imagen entre la gente es que no se ha hecho nada. Porque el mensaje permanente es el de la derecha ocupando los espacios de los medios que están en general al servicio de la derecha aquí en España, ¿no? Entonces, que Puente les conteste como me gusta contestar a mí y decirles ustedes están equivocados, son imbéciles, son hijos de puta, pues está bien, ¿no? Y a mí me cae muy bien Puente, pero no se va a cobrar nada. Decidí no aplicar las dosis de refuerzo, ya que solo tengo 2 de 2021, no soy antivacunas, pero sí procrastinador, vacúnense. Yo tengo ya 6 o 5, no sé, me acabo de poner la de... Yo fui a que me pusieran la de la gripe de todos los años, como ya soy mayorcito. Si le pongo la de la gripe, si la de la COVID también, sí, si tiene otra también me la pone. Les voy a contar esto. Es rápido, que ya metimos 1 hora. Miren, cuando yo era pequeño no había vacuna contra el sarampión. La vacuna contra el sarampión, ¿cuándo nació? No sé. ¿Cuándo nace la vacuna contra el sarampión? Estoy preguntando. Estoy grabando. Fue un desastre absoluto. ...1963. Para entonces yo ya tenía 8 añitos, pero pues no llegaron a México porque se autorizó hasta 1971. En 1971 yo tenía 16 años y ya perseguía a las chiquillas de mi secundaria. Entonces, nunca me vacuné contra el sarampión. Un día, cuando ya tenía yo 31 años y 2 hijas, me puse malísimo. Pero malísimo.
Yo tenía problemas de respiración gravísimos. Fui a ver a un neumólogo. El neumólogo me dijo que no veía un problema neumológico, que sí tenía yo, pero que no podía diagnosticarlo. Luego tenía el estómago convertido en una batidora. Fui a ver a un gastroenterólogo que me dijo que no encontraba nada mal. Y tenía yo un conocido, un amigo, del que ya he hablado aquí, que era, debe seguir siendo cirujano ortopedista y traumatólogo, que lo que más le gustaba era pegar miembros que se habían cortado. Y una vez, me acuerdo que ya nos llegó a contar, un señor trabajando en el campo, con un machete se cortó la mano así y fue con el trozo de mano, oiga, ¿me lo puede pegar? Y se echó como 18 o 20 horas con el microscopio, pegando, uniendo vasos sanguíneos y nervios y todo esto. Le salió muy bien. Cuando a los meses este hombre empezaba a poder mover la mano, bueno, este hombre venía saltando por la calle porque su labor de cirujano era exitosa, un magnífico cirujano, traumatólogo y ortopedista. Y su mujer, que también era médico, era muy amiga de mi entonces mujer, y me fue a ver, que Mauricio está malísimo. Me pasaba yo las noches vomitando, con un cubo. Sentaba yo en una silla y así dormía. Era horroroso. Y entró a verme Ricardo y me dice, tú no necesitas ni un neumólogo ni un gastroenterólogo. Lo que tú necesitas es un pediatra. ¿Qué me hablas? Tienes sarampión. Y qué bueno que te dio ahorita, porque si te da 10 años después, te mata. ¿Cómo que sarampión? Seas payaso. Mis hijas inmediatamente pensé, mis hijas están vacunadísimas. Sarampión a los 31 años, quién sabe cómo. No se lo recomiendo absolutamente a nadie, es probablemente las veces que peor he estado en toda mi vida. Así que vacúnense. ¿Cómo puede Claudia Sheinbaum decir que México es el país más democrático del mundo y quedarse tan ancha? ¿Cómo puede Donald Trump decir que todo el mundo está encantado con que Estados Unidos se quede con Groenlandia? Precisamente con toda la cara del mundo. No tienen ningún respeto por la verdad. No tienen ningún respeto por la verdad. Y no sé, hay gente que hace observaciones que no sé a qué vienen. ¿Conozco a Avelina Lesper? Sí, conozco a Avelina Lesper. Me gustan muchas cosas que hace, otras no tanto. Luego se ha aliado a un tipo aquí en España que es un simulador bastante cuidado. Es de esos tipos que dicen, yo pinto mejor que Van Gogh, y el día que ves su trabajo dices, no, hombre, no, yo pinto mejor que tú. Ay. ¿Consideras que las denominaciones generación de cristal y generación de cemento fungen más como etiquetas de marketing o estereotipos sociales que como categorías de análisis? Por supuesto, las generaciones no son homogéneas. Ninguna generación es homogénea. Lo que pasa es que si eres joven te juntas con la gente que es como tú, pero hay 20,000 grupos más de adolescentes distintos de ti que conforman el panorama absolutamente variadísimo de una generación, ¿no? Yo era rockero y escribía poesía. Pues el grupo de gente con la que me reuní era gente que le gustaba esta onda, pero no es que fuéramos la generación de los poetas, ni mucho menos, ¿no? Mi hijo es deportista, pues obviamente no está participando de una serie de cuestiones sociales que es la vida cotidiana de otros adolescentes, pero para mi hijo lo importante es hacer una ruta de 40 kilómetros en bicicleta y 2 días después hacer 20 kilómetros a pie y 3 días a la semana entrenar baloncesto y los sábados jugar. Y un día irse a hacer natación. Que es eso lo que estudia él es para guía de tiempo libre, para guía de ocio al aire libre. Entonces, chico, no, las generaciones no son homogéneas. Lo que más se ve, por ejemplo, lo que más se ve en TikTok, pues probablemente lo puedas más o menos reunir, pero si crees que todos los jóvenes son como los más tarados de TikTok, tienes un problema. ¿Es cierto que eso de que los Beatles no se soportaban entre sí o solo son exageraciones? Depende cuándo. Si al principio eran una piña, evidentemente, pero con los años dejas de ser un chavalín y tienes intereses propios y empezaron a tener problemas entre ellos y empezaron a tener diferencias, pero que fueron
suficientes para acabar con el grupo, pero no para acabar con las amistades. Las amistades siguieron. Pero diferencias, cualquier grupo de personas tiene diferencias, pero de llegar a no soportarse, como Lelutier llegaron a no soportarse, que necesitaban irse a terapia para no matarse y seguir trabajando, no creo que haya pasado nunca nada de eso. Bueno, dice el vitaminino que tampoco hay vacunas del sarampión en México. Es cierto, hay 7,000 casos de sarampión en México. Memillo Robledo, no vuelvas a repetir si veo que repites otra vez una pregunta 3 veces, te baneo. Y así, yo soy así. Había vacunas, pero no tenían jeringas, cuenta Ángel López. Sí, así es México. Así es México. Bueno, vamos a seguir con más cosas que tenemos que contar hoy, porque esta me dejó muy preocupado. Y les voy a decir cuál es el problema. El problema es que en España una buena parte de la judicatura se ha empeñado en una persecución absolutamente inmunda contra el gobierno socialista a través de acusaciones que son delirantes. Hay una causa esperpéntica y totalmente absurda y sin bases. Cualquier abogado que sepa lo que es el derecho en España te dirá que la causa contra Begoña Gómez es una locura, capricho de un juez ultraderechista, el juez Peinado. Hay otra causa contra el hermano de Pedro Sánchez. Hay una serie de causas que se han emprendido para tratar de derrocar al gobierno de Pedro Sánchez, porque aunque las encuestas dicen que en 2027 ganaría el PP y gobernaría con Vox, y aquí se acabó el asunto, probablemente vengan aquí, me rompan la cabeza y me cierren el canal, no creo que no es para tanto, pero tienen miedo de que eso no pase, y tienen miedo de que Pedro Sánchez vuelva a gobernar en 2027, o que el Partido Socialista con otro candidato, por ejemplo Oscar Puente, vuelva a ganar las elecciones. Entonces, lo que quieren es derrocar a Pedro Sánchez lo más pronto posible, y han emprendido una serie de acciones judiciales que son preocupantes. Y aquí en una de mis traducciones, estas que hago al vuelo, voy a traducir la traducción que ya se hizo de lo que una jueza francesa reveló hace unos pocos días en la televisión francesa. Porque no solo dice lo que le pasó a ella, sino dice que esto está pasando en otros lugares. Y uno se tiene que preguntar si los representantes de Donald Trump, de la Embajada de los Estados Unidos en España, están haciéndole visitas similares a los jueces españoles. Esta es la historia que cuenta una jueza francesa. Me gustaría decirles lo que ocurrió en mi oficina. A solicitud de la Embajada de Estados Unidos en París, me reuní con 2 personas enviadas por la administración Trump, supuestamente para hablar de derechos humanos, como suelo hacer con diplomáticos de los aliados de Francia. Pero muy rápido la conversación giró hacia el juicio contra Marine Le Pen. Es un juicio que se está llevando por desfalco, problema de dinero de Marine Le Pen, como todos los políticos de derecha, pues le meten la mano al pote. Vox y Juventudes de Vox se robaron dinero que se dio para la gente que sufrió la tragedia de la Dana hace 1 año y 2 meses en Valencia, y así. La idea era encontrar conmigo o con otras personas elementos indicando que este era un juicio puramente político, para evitar que ella se presentara como candidata a la presidencia de Francia. El objetivo era encontrar pruebas de interferencia. Me impresionó tanto lo que se dijo por el tono, incluso aunque era muy cortés, que hice algo que nunca hago. Cuando me reúno con diplomáticos extranjeros, notifiqué a la oficina de extranjero, o sea, el ministerio extranjero
de Francia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, de lo que se dijo en esta conversación. Sentí que era mi obligación hacerlo. Sé que se tomó en serio. ¿Cuándo ocurrió esto? A fines de mayo, 28 de mayo de 2025. 2 meses después, un juez brasileño, Alexandre de Moraes, fue sancionado después de sentenciar a alguien cercano a Donald Trump. Este verano fue Nicolás Jean Guyot del Tribunal Penal Internacional. Este verano fue Nicolás Jean Guyot del Tribunal Penal Internacional. Las sanciones significan que tu nombre se pone en una lista de los peores terroristas del mundo. Los peores narcotraficantes del mundo, es la lista de sanciones de Estados Unidos, lo que significa que no puedes vivir normalmente porque se te prohíbe acceder a muchos servicios cotidianos. Es extremadamente preocupante. El motivo por el que digo esto, no hay amenazas actuales contra jueces franceses, pero está diciendo que hay nuevas formas de intimidación, pregunta la periodista. Lo estoy diciendo, sí. Hay un proyecto político detrás de todo esto y debemos ser vigilantes sobre lo que está ocurriendo en Francia, pero también en todo el mundo. Y que este ataque va mucho más allá de Francia. Estar alertas a esto debe provocar una gran determinación en nosotros sobre cómo responder a estas amenazas. Cuando yo hablo de una internacional de la derecha, no me estoy haciendo teorías de la conspiración. Steve Bannon ha tratado de poner en Italia una especie de escuela de cuadros para la ultraderecha, de la que él se considera su principal líder en Occidente. En Oriente es Alexander Dugin, por supuesto. Pero esto es gravísimo. Hay gente de Donald Trump que ha estado hablando con los jueces españoles diciéndoles: facilítanos el trabajo, quítanos a ese socialista del gobierno, pon a alguien de los nuestros, como por ejemplo a los nazis de Vox. Así como digo esto, digo que hay gente decente y honrada como esta jueza que impide que la historia la escriban los vencedores. ¿Cómo ven ustedes esto? A mí me pareció enormemente alarmante, pero al mismo tiempo enormemente esperanzador, porque si está pasando, que se diga, y si se dice, que se investigue. Bueno, dice: ¿cómo es posible que, siendo conscientes de que somos el único ser vivo capaz de autodestruirse y destruir nuestro mundo, no actuemos en consecuencia y nos sea imposible ponernos de acuerdo? Yo no sé de quién hablas tú. Esos plurales son así como muy manita suelta, ¿no? Yo sí me puedo poner de acuerdo. Pero además yo no soy capaz de autodestruirme, ni de destruir nuestro mundo. Yo, perdóname, pero tengo un canal. Y soy traductor y he publicado algunos libritos a lo largo de mi vida, pero yo sí actúo en consecuencia dentro de lo que puedo. Esa visión de que los peores de nuestro planeta nos representan a todos nosotros, Sunín Serpa, no creo que sea sana y no creo que debas asumirla. El segmento de Fito, dice Guille Sanabria, el segmento de Fito me lo paso siempre. Lo siento, pero vos haces lo que te venga bien, lo que quieras, no te dejaré de ver por él. ¿Por qué no te gusta Fito? Eres filósofo. Mira, yo esto se lo he dicho a amigos míos que bebían, que consumían drogas. Se puede salir de esto. Si eres filósofo, no todo está perdido. El darte cuenta que te molesta, por ejemplo, el humor sobre los filósofos y la filosofía es un paso adelante. Quiere decir que hay algo dentro de ti que te dice que el asunto no está tan claro como te lo dijeron en la Facultad de Filosofía. Y entonces es posible que encuentres una salida. Yo te recomendaría que hables con tus amigos, sobre todo si tienes amigos que sean científicos, escépticos, gente que promueve el pensamiento racional, gente que cuando le dicen que Aristóteles lo sabía todo se descojona de la risa. Cuando le citan que como Zizek dijo algo ya hay que tomarlo como si fuera una verdad, acércate a esas personas, pregúntales cómo son, cómo viven, cómo se sienten. Quizás
Quizás descubras cómo se puede ser feliz sin filosofía y encuentres un camino para ganarte la vida honradamente. Se puede salir de la filosofía, no lo olvides. Me van a insultar. Bueno, pero ¿qué voy a hacer? No sé qué le pasa aquí a gente. Se menciona si alguien era cristiano, si alguien era judío. Pero Lennon le escribió How Do You Sleep a Paul, dices, sí. Y luego John dijo, oye, si una amistad no aguanta un Picasso así, pues no aguanta nada. Y Paul estuvo de acuerdo y siguieron siendo amigos después de How Do You Sleep, que fue durísimo. Ya. Yo sé de hermanos que se han dado, ya no se han dicho cosas feas, se han puesto la mano en la cara cuando tenían 20 años. A los 40 ya, ¿no? Así que ¿favorece o perjudica una democracia la proliferación de partidos políticos? Depende. Depende de si esa democracia es parlamentaria o es presidencialista. Y si es presidencialista, si cuenta con representación proporcional o no. La representación proporcional es útil para que todo el mundo, todos los votantes estén representados en las cámaras legislativas. Pero un sistema presidencialista como el de Estados Unidos sin representación proporcional implica que muchos partidos o muchos votantes de los Verdes, votantes del Partido Comunista, incluso del Partido Socialdemócrata, del Partido Demócrata Socialista en Estados Unidos, del Partido Libertariano incluso, no tengan representación porque el que gana se lo lleva todo. Eso es malo para la democracia. Por otro lado, el exceso de partidos y la pulverización en un sistema parlamentario es peligrosísima porque finalmente hace que partidos con muy poco poder puedan ejercer muchísima presión en los gobiernos porque tienen el voto necesario para que el otro gobierne. Y si yo puedo chantajear al otro, pues lo voy a chantajear todo lo que pueda. Se lo hizo Podemos al Partido Socialista en el anterior mandato, ¿no? Entonces no se puede responder ni una ni otra de una manera contundente. ¿Qué opinas de la economía basada en recursos propuesta por Jacques Fresco? Que es una chorrada como cualquier otra, es una utopía más que tú la propones, nunca dices cómo vas a llegar a ello, pero luego vendes una historia en la que haces ahí medio una secta como la de... ¿Cuál fue la secta que hizo el Fresco con el de la marimba? ¿Cómo se llamaba? Zeitgeist, sí. ¿Te gustaría estudiar física? Ya a estas alturas estudié la física. No, fíjate, la física que me interesa sí la estudié. Sí. Si no llegué a estudiar, obviamente no sé por resolver ecuaciones de cuántica, la entiendo, pero la física que a mí me gusta es la física del mundo real, ¿no? Y esa sí la estudié, afortunadamente y bien. ¿Cree usted que el nivel de corrupción que hay en México se ha compartido al de España? Ni de lejos, pero vamos, ni en el peor momento. Sobre todo porque a los corruptos cuando los pillas los metes a la cárcel. Y cuando eres un partido como el socialista, a tus corruptos los mandas a la cárcel. Y te avergüenzas de ellos. Y los mandas a que los investiguen. Y aplaudes si los declaran inocentes y aplaudes si los declaran culpables. Porque no, la militancia no es complicidad. Pero no, la corrupción en España es un problema como en todos lados, pero no es una forma de gobierno como en México. No es una forma de gobierno, no por ser alcalde te haces rico y traes un Rolex y un automóvil de lujo. No hay un elemento corruptor como el narcotráfico. La gran mayoría de los alcaldes y de los presidentes de comunidades y de los diputados son gente honrada, algunos de una derecha asquerosa, pero que no forzosamente son ladrones. No hay nada, no hay ninguna comparación. Compáralo con el gobierno de Idi Amin o con Gaddafi o con Saddam Hussein, pero esos niveles de corrupción de México son absolutamente aterradores. Son mucho peores hoy que en el PRI, es increíble. Por lo menos si no son peores, son más descarados. Fito es mi sesión favorita. Esto es importante. Martín de Melo
9111 dice: no solo jueces, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU de Derechos Humanos en Palestina, ha sufrido presiones pesadas por poner en evidencia cosas que molestan a Trump. Bueno, ¿cómo hago para decirle a mi pariente que entienda que el nazismo no murió con Hitler, que vea a su alrededor, nada más? No sé quién sea Alejandro Dolina. ¿Cualquier autoritarismo es nazismo? No. No, el nazismo tiene características muy concretas porque es un autoritarismo patriotero, porque es un autoritarismo corporativista, porque es un autoritarismo que cancela todas las libertades y además es racista. Y hay autoritarismos que no son así, por lo tanto no son nazis. ¿Cómo contestarle a los derechosos cuando salen con lo del Foro de Sao Paulo? Pues contestaría con las reuniones que tiene la ultraderechota. ¿Qué les preocupa? O sea, lo que hacen ellos, sí, se pueden reunir los ultraderechosos, pero no se pueden reunir los medio izquierdosos. No. Que busquen conspiraciones donde no las hagan ellos. Vamos a hacer una cosa más que quería yo hacer el día de hoy. Me han preguntado por galerías. Antes de la galería vamos a hacer un pequeño corte porque necesito ver dónde está sonando el teléfono, lo siento. Regresamos en 2 minutos. Ya estoy de vuelta, perdón, pero andamos con cuestiones de trabajo que no son fáciles de resolver. Bien, vamos a hacer, ya la tenía yo prometida hace tiempo, pero esta es otra, no es de las que tengo muchas prometidas, pero esta se me ocurrió el otro día y voy a contarles por qué. Esto es nuestra galería nocturna. Bueno, tardó en pasar porque, como ustedes, no sé si ya había yo puesto, creo que sí con Cauduro, este inicio. Resulta que la música que teníamos antes perdimos los derechos porque era de una plataforma de derechos de autor que tenía yo antes. Y entonces, como ya no podía usarla, no quise cambiarle solo la música, sino hacer otra nueva. Además, me gusta mucho esa idea de esta iglesia que se convierte. Una fotografía de la iglesia tomada desde el punto de vista en el que Van Gogh tomó el pincel y la pintó. Y ya que estábamos hoy hablando de Van Gogh, pues qué bien lo de la iglesia esta, que no me acuerdo cómo se llama. Alguna vez he contado, y no voy a pasar por todo otra vez,
cómo el maravilloso museógrafo don Federico Gamboa, hombre de una importancia clave en México, en la historia, uno de los que se encargó de traer a los refugiados españoles, de llevar a los refugiados españoles de la República a México desde su cautiverio en Francia. Fernando Gamboa, perdón, Federico Gamboa. Fernando Gamboa. Federico Gamboa es el que escribió la novela Santa. Fernando Gamboa me enseñó a ver naturalezas muertas. Yo veía naturalezas muertas, me parecían horrorosas. Y un día que coincidí con él y que había en una pequeña galería que se hizo con su nombre, había una exposición de naturalezas muertas, y a mí me pusieron a entretener al ilustre visitante, y conversando con él dije yo que a mí las naturalezas muertas me parecían lo más frío del universo, me daban exactamente igual, florecitas y faisanes muertos, ¿no? Y me tomó prácticamente del cuello, me metió a la galería y me enseñó a ver naturalezas muertas. Me enseñó a ver las naturalezas muertas como una expresión de su momento, de su tiempo, de si la mesa que estaban pintando era de ricos o de pobres, si era de cazadores o de campesinos, como cada naturaleza muerta era un retrato de la sociedad, de las personas, de quienes vivían eso, de quienes se comían eso, o de quienes olían esas flores o cortaban esas flores. Y bueno, me dio un baile. Ese tipo de cosas las merece uno en la vida. Y a partir de entonces aprendí a ver naturalezas muertas. Y por supuesto, las naturalezas muertas de Van Gogh son de los cuadros más importantes de la historia. Los girasoles de Van Gogh están considerados no solo entre los cuadros más importantes, sino entre los más conocidos del mundo. Hay mucho de Van Gogh que es maravilloso y que yo adoro. Saben que Los comedores de patatas es uno de mis cuadros favoritos de todo el mundo mundial. Pero los girasoles son los girasoles y hay que reconocer su relevancia. Y precisamente por eso empecé a ver de manera distinta las naturalezas muertas de Van Gogh, y una de sus más peculiares naturalezas muertas son los zapatos. ¿Qué es lo que pasó? Van Gogh siempre, sobre todo desde un momento dado en su historia, se dedica a pintar a la gente trabajadora, a la gente común y corriente, a la gente que se esfuerza. De allí Los comedores de patatas. Él no quiere la perfección artística, quiere la honestidad artística. Las condiciones duras de la vida del campesino holandés, que yo lo he dicho, sí, los Países Bajos eran riquísimos a fines del siglo XIX, pero tenían adentro una pobreza enorme como la tenían todos los países ricos de la época. La miseria en Holanda, en el Reino Unido, en Francia, era aterradora. En España era espantosa, ¿no? Y Van Gogh siempre buscó representar a estas personas en un momento dado. Y luego tenía otro problema Van Gogh, a diferencia de algunos compañeros suyos que fueron amigos, como Toulouse-Lautrec, que era de la nobleza, que tenía todo el dinero del mundo, que su familia lo mantenía y que tenía dinero para ir si ustedes van a París y se ponen frente al Moulin Rouge, que es la entrada a Montmartre, allí más o menos frente a donde está el Moulin Rouge, en esa calle que tiene un camellón, ahí se ponían las muchachas para que las contrataran como modelos los artistas que trabajaban en Montmartre. Y bueno, Toulouse-Lautrec podía contratar a todas, ¿no? Tenía todo el dinero para contratar muchos modelos, independientemente de su relación con las mujeres de los prostíbulos y demás. Pero Van Gogh no tenía dinero para pagar modelos. Van Gogh pintaba a sus amigos o pintaba el espejo. Por eso hay tantos autorretratos de Van Gogh, es porque se pintaba a sí mismo, porque no se cobraba como modelo, ¿no? Y por eso hacía también naturalezas muertas. Entonces, una de esas naturalezas muertas son zapatos. Yo conozco estos, creo que hay muchos más, pero se cuenta incluso que alguna vez compró un par de botas viejas y luego las estuvo usando hasta que estuvieran todas destrozadas para poderlas pintar como a él le gustaba. No tengo más que decir que eso, ¿no?
Una cosa interesante, para empezar, porque empiezo con unos suecos, muy holandés la cosa, es que mucha gente cree que los suecos son así como una especie de afectación. Aquí donde yo vivo, que es en Asturias, todavía existen y se usan en el campo estos zapatos de madera que se llaman madreñas. Se usan con los zapatos de casa, con las pantuflas, se usan zapatos de lana, unos escarpines de lana que no usas para salir al campo, pero para salir al campo cuando hay nieve, mierda de todos los animales de la cuadra y demás, pues las madreñas son utilísimas. Y esa es la función que cumplen los suecos. Y fue interesante descubrirlo hasta que me vine yo a vivir aquí. Para empezar con estos suecos que están en muy buen estado, en realidad, de Van Gogh para lo que viene después. El ejercicio que yo quisiera hacer, no sé si me salga, es tratar de imaginar a la persona que usaba estos zapatos. Es decir, ver estos 7, 8 cuadros de Van Gogh, pues se supone que hay muchos más y sobre todo apuntes, una enorme cantidad de apuntes. En 10 años Van Gogh llenó hojas y hojas y hojas de apuntes al carbón y de apuntes a la sanguina y de apuntes a lo que fuera, a la pluma, además de sus cuadros. Solo pintó durante 10 años, es una cosa impresionante. Y los zapatos se pintaron solo en 2 años, entre 1886 y 1888. ¿Por qué lo hace? Solo se sabe eso, que compraba botas viejas en mercados de segunda mano y se las llevaba a su estudio en Montmartre para pintarlos. ¿Cómo podrá haber sido esta persona, este hombre, evidentemente, que usó estos zapatos, o estos que se ven mucho más viejos, destrozados y además reparados con unos clavos que, como no tengas una precisión prácticamente quirúrgica como zapatero, los zapateros de aquel entonces, no pensemos en los zapatos hechos en fábrica hoy en día, sino esos zapatos que se hacían, que tenían una suela y luego tenían un pisito tal vez de madera y luego tenían la plantilla, y el clavo tenía que entrar en la madera sin llegar a la plantilla, porque si llegaba a la plantilla te empezaba a desgraciar el pie. ¿Cómo sería este de las botas? ¿Qué retrato este de otro que se ve que ha sido reparado una y otra vez? Sobre todo que las talones se hacían con madera, los tacones eran de madera, luego se hicieron de goma, pero se clavaban, el zapato se clavaba. Es interesante recordarlo y pensar que estos no son zapatos de alguien que tuvo dinero y se le acabaron los zapatos y los tiró. Son zapatos de alguien que tuvo zapatos y para no dejar de tener zapatos fue al zapatero remendón a que se los arreglara una y otra vez. No tanto como estos que son un poco más, incluso modernos diríamos, ¿no? No estoy muy seguro si esto es de Van Gogh, incluso sí lo parece, pero son como unos zapatos de gamuza o de ante, un poco menos destrozados que estos, por ejemplo, que son botas, además las botas altas probablemente de un trabajador, ¿no? Y esta colección de 3 pares, que probablemente son las mismas que ya hemos visto, pero ahora unidas las 3 con una tela, y Van Gogh ejercitando su pintura con la pasión con la que hizo todo en la vida. Lo que pasa es que todo lo que hizo lo hizo mal hasta que empezó a pintar. Nadie se dio cuenta de lo bien que pintaba hasta después de su muerte, y gracias a su cuñada, historia que ya contamos aquí, por cierto, con todo el cariño del mundo, a la viuda de Theo Van Gogh, sin la cual no conoceríamos esto, porque alguien le dijo, tira todas las pinturas. Afortunadamente yo nunca lo hizo, ¿no? Y finalmente, pues estas botas que podrían ser también contemporáneas nuestras, ¿no? Aunque bueno, si insistes mucho, estas podrían ser unas Doc Martens poco golpeadas, de las que gustan usar ciertos tipos
ciertos grupos de jóvenes. Las naturalezas muertas son retratos, y estos son algunos retratos que hizo Van Gogh, como los retratos que hacía de sus amigos o los retratos que hacía de sí mismo. Esta es nuestra galería. Bueno, ahí están diciendo todas las sanciones que ha sufrido Albanese: congelación de activos en Estados Unidos, prohibiciones de viaje, restricciones financieras. Albanese y su familia, incluida una hija ciudadana estadounidense, se ven afectados profesional y personalmente. Algunas instituciones estadounidenses han roto vínculos académicos con ella para cumplir con la ley de sanciones, etcétera, etcétera. Bueno, me están recomendando escritores. ¿Qué opinas del filósofo Michel de Montaigne, creador del género ensayo? ¿Creador del género ensayo? No lo creo, ¿eh? Yo creo que el ensayo es anterior. Yo creo que hay reflexiones de Terencio que pueden ser bastante anteriores a Montaigne. Van Gogh se cambió del protestantismo a la ortodoxia. No, él siempre fue protestante hasta donde yo tengo entendido. ¿Qué fórmula usas para expresar un pésame de manera laica? Te acompaño en el sentimiento, lo siento muchísimo. No hay otra. Mira, y acabo yo de sufrir en la familia política 2 muertes entre el 25 de diciembre y hoy. Y esta misma semana. Pero no, te acompaño en el sentimiento y siento mucho tu pérdida, ¿no? No tengo por qué referirme al mundo exterior, al universo imaginario, ¿no? Y aquí me preguntaban sobre el nazismo. Hay una cosa que quería contar desde la semana pasada, que es sobre esta organización llamada La Base, que fue desarticulada en España. Bueno, fue desarticulada en España la sucursal de España, evidentemente. Se trata de una organización internacional de ultraderecha que tiene por objeto promover el establecimiento de una sociedad de ultraderecha. Entonces, en Castellón fue desarticulada según una célula vinculada a una red neonazi transnacional designada como... No puedo poner la música, no puedo poner la voz porque es de TRT español y podrían decirme que no tengo derecho a usarlo. Las imágenes, en cambio, no son forzosamente de ellos, sobre todo porque este grupo, las imágenes de la policía, pues, pertenecen a la policía. Estas son imágenes de lo que se encontró en el lugar, la central que tenía la base. Es la desarticulación de la primera célula conocida de la organización terrorista neonazi The Base, que está activa en España y, según la policía, marca un hito en la lucha contra el terrorismo de extrema derecha. La operación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 y apoyada por Europol, por la Policía Europea, culminó con la detención de 3 individuos y el ingreso en prisión preventiva del presunto líder. El grupo ya había realizado entrenamientos tácticos y estaba en condiciones de cometer un atentado. Toda esta información que estoy dando, por cierto, yo siempre doy el crédito, la tomé de la página del Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo. A principios de 2025, nos cuentan, los agentes detectaron un individuo extremadamente radicalizado que difundía y consumía material ideológico de The Base, la base. A partir de ahí se trazó una red clandestina que incluía a otros 2 miembros en España, todos alineados con los postulados supremacistas y aceleracionistas del grupo. Los aceleracionistas son los que quieren acelerar el cambio para destrozar el sistema actual y, por supuesto, instaurar un sistema nazi. Para aquel que le dice a su pariente
que ya no hay nazis. Sí, los hay, ahí están. Los investigadores lograron comprobar que los detenidos poseían armamento ilícito, practicaban en prácticas de adiestramiento y buscaban activamente nuevos seguidores mediante las redes sociales. Esta organización fue fundada en 2018 por el estadounidense Rinaldo Nazzaro, fíjate, un italiano que aquí está con su bonita camiseta de Rusia. ¿Por qué será? Bueno, es una de las organizaciones neonazis más relevantes del ecosistema que llaman aceleracionista. Su objetivo declarado es la creación de etnoestados blancos mediante acciones violentas que desestabilicen a los gobiernos democráticos. Desde 2024 está incluida en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y está formalmente proscrita como organización terrorista por Canadá desde 2021, Reino Unido también desde 2021, igual que Australia, y Nueva Zelanda desde 2022. Su estrategia son pequeñas células descentralizadas que combinan clandestinidad, entrenamiento paramilitar y una fuerte presencia en entornos digitales. Su narrativa es explícitamente supremacista y pro conflicto racial y conecta con foros, canales cifrados y plataformas donde sus materiales circulan sobre todo entre jóvenes susceptibles de radicalización rápida. El aceleracionismo es, por supuesto, decíamos, acelerar el colapso social que conducirá a la guerra racial. En 2024, el Consejo de la Unión Europea decidió añadir a la base a la lista de terroristas europeos. Fue la primera vez que la Unión Europea incluyó a una entidad de ultraderecha en esta lista, indicando un cambio en el panorama de las amenazas y en las prioridades antiterroristas que anteriormente estaban exclusivamente centradas tanto en el terrorismo islámico como en el terrorismo de izquierda. Y esto es, Ricardo Nazzaro tiene 46 años, se hace llamar también Norman Spear y Roman Wolf, sí, el lobo romano, siempre tienen estas alucinaciones romanas, ¿no? Por alguna cosa extraña, ¿no? Dejó Estados Unidos hace 2 años. ¿Y dónde creen que vive? Pues ahí donde dice la camiseta, en San Petersburgo, Rusia. El FBI lo considera un peligro terrorista de primer nivel. 7 miembros fueron acusados este mismo mes en los Estados Unidos con varios delitos, incluida la conspiración para cometer asesinatos. Así que, pues estos son los nazis de hoy, que sí existen, desafortunadamente, y que van hacia los jóvenes porque lo que ofrecen es interesante para los jóvenes. Primero que nada ofrecen esta fantasía machista que cuando eres joven y tienes las hormonas a flor de piel y la masculinidad se te hace como un requisito fundamental para conseguir la feminidad que deseas tener junto a ti o sobre ti o bajo ti o horizontal contigo, pues la competencia de hormonas ayuda a que las ondas militares y paramilitares y de fuerza y de machez pues atraigan a muchos jóvenes. Por eso acuérdense que lo notábamos el otro día con los de Desocupa, que siempre se presentan así, mostrando bíceps y con el puño, porque creen que eso los hace importantes. Pero también les prometen una cercanía, una pertenencia a un grupo de gente igual a ellos, que también es mucho más necesaria en la juventud, aunque es necesaria toda nuestra vida, pero que es mucho más necesaria en la juventud y les ofrecen esperanza para un futuro mejor. Porque les señalan cuáles son los enemigos, los que están impidiendo que tengan un futuro mejor. Generalmente, pues por supuesto, son los inmigrantes y las personas de otras razas. Nunca les dicen que quien les quita la oportunidad de un mundo mejor son aquellos que no pagan buenos salarios o que se niegan a pagar impuestos, que en realidad son los culpables. Así que esa es la historia de la base para quien quiera enterarse. Dice, ¿qué opina usted de la idea que el rock argentino es el mejor dicho en español porque su actuación es más parecida al inglés, al tener más palabras, aventurarse en la última sílaba? No entiendo por qué, no le veo la lógica por ningún lado. La acentuación en argentino no es más parecida al inglés, es más parecida al italiano. No me jodas. Digo,
Dice con todo respeto, pero el argentino está profundamente influido, así como el español mexicano está profundamente influido por los extremeños. Eh, el español argentino tiene una enorme influencia italiana y no acentúa de manera parecida el inglés. Y el español argentino o no es octosílabo. Por eso desde el romance hasta el corrido y la milonga, aquí les voy a contar. Acuérdate, la aguda siempre vale 2. Porque yo soy muy campero. Chico, el español fluye en octosílabos. El inglés fluye en pentasílabos. No es ni mejor ni peor, simplemente son lo que llaman el duende, la naturaleza del idioma. Entonces, woke up this morning, que es como empiezan cientos de blues. Woke up this morning, 5 sílabas. El rock se hace de 5 sílabas. Y entonces, bueno, se puede casar perfectamente el español con el rock y el blues, pero tienes que tener cierta habilidad y conocimiento de tu idioma, nada más. Nada más. Ni que lo hacen mejor los argentinos, ni los mexicanos, ni los colombianos, ni los chilenos. Hay grupos en todos esos países que lo hacen magníficamente bien. No tantos como quisiéramos, pero sí. Así que no opino que eso es absurdo. No sé a Johan 5473 qué le pasa, pero... Bueno, gracias a Rodante Cero, dice que el día que me vaya yo ya no volveré a YouTube. No, YouTube tiene muchas cosas que ofrecer. Yo soy absolutamente amigo de YouTube, me encanta. Bueno, hablando de desarticulaciones, ya que estamos en eso, hoy sí estoy pudiendo hacer casi todo lo que quiero, casi. Todo lo que quiero, pero así como hay sectas políticas, hay sectas religiosas y siguen existiendo. La gente no entiende la diferencia entre una secta religiosa, entre una división religiosa o entre una religión y una secta destructiva. Entonces, siempre que hablo de sectas, yo como 30 años me está pasando esto, o más, 40. Que tú hablas de sectas y te dicen, sí, como la Iglesia Católica. No, mire, la Iglesia Católica tiene muchos problemas. Yo espero de mañana estrenar un a fondo, por cierto, sobre lo que realmente creen los cristianos, pero no es una secta destructiva. No funciona como una secta destructiva porque las sectas destructivas tienen una caracterización que se ha desarrollado tanto en la teoría como en la práctica durante los últimos 50 años. Una secta destructiva depende de un líder carismático. Ni el Islam, ni el hinduismo, ni el budismo, ni el catolicismo, ni el judaísmo, ni el zoroastrianismo viven a partir de un líder carismático que te movilice. El líder carismático generalmente lo único que hace es, hacerte trabajar para él. Cortar tus relaciones con tu familia, con tus amigos, con todos, para que tu único mundo sea el mundo de la secta. Te exige obediencia absoluta, no la obediencia que te puede exigir cualquiera de las religiones normales, por decirles así, sino, sino que exige obediencia absoluta, sumisión e incluso la humillación, pero no la humillación ante la deidad, sino la humillación ante el líder carismático. Y por supuesto, la depredación sexual del líder carismático. Entonces, si tú quieres saber lo que es una secta destructiva, busca secta destructiva y verás que no es lo mismo que una religión. Hay diferencias muy, muy claras. En este caso, lo que tenemos es que acaba de ser desarticulada una secta destructiva, y así lo establece esto que voy a leer, lo he tomado precisamente de la página web de la Policía Nacional de España,
del ministerio, que depende del Ministerio del Interior del Gobierno de España, que dice: la Policía Nacional desarticula una secta destructiva que utilizaba rituales santeros para el control psicológico de los adeptos. Control psicológico de todo el tiempo es muy importante en una secta destructiva. Te mantienen ocupado todo el tiempo, poca comida, poco sueño, mucho trabajo, mucho orar, mucho hacer actividades repetitivas, rezos repetitivos que permitan reducir tu resistencia a los mensajes que en un momento dado puede darte el líder carismático. Nunca va a empezar pidiéndote nada gravísimo, todos son ofertas de cosas bonitas. Luego al final, como Jim Jones, te piden que te suicides, o como Charles Manson, te piden que mates a otras personas. Pero no empiezan así las sectas destructivas. Aquí hay La Luz del Mundo y Morena serían un buen ejemplo de una secta destructiva. La Luz del Mundo es una secta destructiva. Hicimos un programa entero aquí, un video entero aquí sobre la Luz del Mundo, que precisamente depende de sus líderes carismáticos, y Morena no. Morena es una asociación delictiva amplia. Es como la mafia, pero a lo grande. Y sin un jefe que sea el único jefe. Ahí cada quien se las arregla solo para hacer sus chanchullos. Pero es muy fácil acusar de secta destructiva a la gente si tú no sabes lo que es una secta destructiva. Vamos a este caso. La Policía Nacional desarticula una secta destructiva que utilizaba, decíamos, rituales santeros para el control psicológico de los adeptos. Organizaban ceremonias con figuras y objetos que representaban a supuestas deidades a las que ofrecían el sacrificio de animales domésticos, y se consumían sustancias peligrosas para la salud, como el estramonio, la cocaína y otros alucinógenos. Esto se ha hecho cada vez más presente en las sectas destructivas. Porque es una forma también de conseguir la sumisión psicológica. En la operación, decía la Policía Nacional, se han detenido a 5 personas como presuntos responsables de delitos de asociación ilícita, maltrato animal, estafa, delitos contra la salud pública y falsedad documental. Tras ponerlos a disposición judicial, se ha decretado la prisión provisional del líder de la secta destructiva. Fueron, decíamos, 4 personas en Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, y una en Las Palmas de Gran Canaria, que participaban en estos delitos. Los arrestados lideraban un grupo que, al objeto de enriquecerse ilícitamente, porque las sectas destructivas buscan admiración, sexo, poder y dinero, y al amparo de prácticas propias de santería, sometían a un control absoluto a sus adeptos, personas con distintas vulnerabilidades, que son las víctimas siempre de las sectas destructivas, a quienes manipulaban mediante la utilización del engaño y la inculcación de miedos, en ocasiones de tipo espiritual. Y qué gusto me da que tengamos en la Policía Nacional gente capaz de percibir, analizar esto y abordarlo. Realizaban ceremonias con sacrificios de animales y consumo de drogas. Los detenidos gestionaban un grupo que, bajo una apariencia de espiritualidad, realizaba rituales esotéricos a cambio de una importante prestación económica para la supuesta obtención de beneficios personales o la evitación de males de tipo espiritual o incluso enfermedades. Vamos a hacer un ritual para que te ganes la lotería. Ay, sí, pues dame 2,000 euros. Hoy si tienes 2,000 euros, ¿para qué quieres que sacarte la lotería, no? O para que María Enriqueta te haga caso, o para que no te enfermes, o para que se salve tu mamá, o cualquier cosa que dicen estos charlatanes. Durante los rituales desarrollados, sigue la policía, se sacrificaban animales y se consumían sustancias que suponían un riesgo para la salud. El control psicológico ejercido por el líder era de tal intensidad que varios adeptos han tenido que recibir tratamiento psiquiátrico tras su salida del grupo destructivo. Esto es lo que se llamaba la desprogramación de los adeptos a las sectas. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial el pasado jueves, decretándose prisión provisional para el líder de la secta destructiva y medidas cautelares para los demás arrestados. Los especialistas encargados de estas investigaciones, porque los tenemos afortunadamente en España, mantienen habilitado el correo electrónico sectasdestructivas@policia.es,
sectasdestructivas@policia.es, para que cualquier ciudadano pueda comunicar hechos relacionados, garantizando en todo momento el anonimato y la confidencialidad. Los agentes advierten a la población del riesgo que entraña este tipo de grupos, dado que, en el marco de unas actividades aparentemente espirituales y utilizando el engaño y la coacción de sus seguidores, desarrollan actos ilícitos a cambio de importantes prestaciones económicas. Y ahí está, pues, la historia de esta secta, como hay muchísimas. ¿Por qué aparecen menos en la prensa hoy que en los años 70, 80? Quizás por la reacción brutal que hubo contra esas sectas destructivas. La exposición a los medios de comunicación los hizo ser menos públicos que cuando salían a la calle, por ejemplo, a cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, y a sacar dinero para su divina gracia, el Swami Bhaktivedanta Prabhupada. O se andaban por las calles o andaban tratando de ganar la alcaldía de Antelope con Osho, o daban grandes presentaciones como les hacía el Maharishi Mahesh Yogi. Se dieron cuenta de que esta exposición pública les costaba muchas veces la cárcel o la persecución o la revelación de sus métodos, y entonces ahora utilizan las redes para acercarse a la gente con menos peligro. Ahí los tienen. Y yo creo que sin más solución. A ver, rápidamente, ¿qué me están diciendo? CRB Luis J6851 dice: muy interesante el tema de la fondo de ayer. Me parece que deja muy mal parados a aquellos que se justifican diciendo que el ser humano solo es egoísta y cruel por naturaleza. Siempre. Es una de las razones por las que invité a María Edén, porque los hechos, los datos, la ciencia nos demuestra que efectivamente los seres humanos somos buenas personas. No somos todo lo buenos que quisiéramos, de acuerdo. Pero yo ya lo he contado, lo vuelvo a contar. Cada vez que alguien me dice, y sobre todo una famosa periodista de sucesos española, me quería matar, la pobre. Yo no sabía quién era. Era la primera vez que vine a España. Ay, Mauricio, ven a conversar. Una mesa redonda de medianoche. Noches lunáticas le llamaban en asturiano. Y ahí voy. Yo voy a donde me inviten. Y esta mujer, no, el ser humano asesino por naturaleza. Y yo le decía, perdón usted, viendo lo que dice, ¿me podría usted decir a cuántas personas ha matado usted? A la mujer me miró con horror. Dijo, yo no he matado a nadie. ¿Cómo se atreve? Vale. Su mamá, ¿cuántas personas ha matado? Su papá, sus hermanos, sus tíos. En su familia más o menos cuántos asesinatos llevan contando. ¿Pero qué dice usted, insensato, grosero, mexicano? O sea, pues mires, ¿alguno de sus amigos es asesino? No sé. ¡No! Entonces, ¿cómo dice que el ser humano es asesino por naturaleza si no conoce ni un asesino? No tiene ni uno en la familia. ¿Qué es eso? Y yo en la mía tampoco. Me ha contado, yo he conocido, por lo menos, he conocido gente que ha matado en la guerra. Un holandés, veterano de la guerra de Vietnam, y el capitán Roberto Vega González, mexicano que peleó en la Guerra Civil Española y luego fue fuerza de ocupación en Tokio. Pero asesinos he conocido a uno. Lo que pasa es que de dos tipos, no sé cuál de los dos es el asesino, pero ni se supo nunca. Es un caso famosísimo. Pero yo solo he conocido un asesino que sepa yo en la vida. No me digan que el ser humano es asesino por naturaleza. Si todos los que me rodean, algunos son medio hijos de puta, pero asesinos no son, ¿no? Entonces, no se crean eso. ¿Qué opinas de las obras monumentales visuales de Cristo y Jean-Claude? No sé quién sea Jean-Claude. Cristo es un tipo que envolvía cosas. Es una estupidez. Eso no es arte. Eso no es nada, hombre. No tiene ningún sentido. Mira. Es arte para que aplaudan los snobs. Es un arte intelectual. En la peor acepción de la palabra. Es un arte que tienes que aceptar ciertas premisas, generalmente profundamente estúpidas,
asumirlas como propias y luego entender que envolver un edificio, que es una hazaña sobre todo textil, debes asumirlo como arte intelectualmente, aunque no te provoque ninguna emoción, ¿no? Ni revele ningún talento, ninguna capacidad expresiva, ninguna capacidad de transmisión por parte del autor. Es un arte para pensarlo. Ay, oye, es la obra de Cage esta donde está 3 minutos y pico sin hacer ruido. El pianista se siente y no hace nada. Y al final le aplauden. ¡Ay, qué bonito lo tocó! Es postureo intelectual. El arte no es intelectual. Sí, si sabes mucho de música, disfrutas más la música. Si sabes más de pintura, disfrutas más de pintura. Yo disfruto más a Van Gogh. Conforme al paso de los años voy aprendiendo más de Van Gogh. Pero eso no quita que el día que ves La Noche Estrellada te quedas así. Dices, ¡wow! Y que el día que entras y ves la Capilla Sixtina, que como siempre he contado, entras por una puta puertita de mierda, que no es nada monumental ni escandalosa, entras a una... y de pronto levantas la cabeza y ves la obra de Miguel Ángel y se te enrollan los calcetines. ¿Qué te emociona? El arte te tiene que provocar una emoción, así sea risa, así sea lo que sea, la pintura, la música, la danza, el teatro, todo. Lo que no te provoca emoción es un arte espurio, falso, para postureo intelectual. Está experimentando. Experimentos se hacen en los laboratorios y los hace gente que sabe hacerlos, ¿no? Está explorando. No, el arte no es exploración. Si exploras, mira, cuando encuentres, ya vienes y me dices, mira, encontré esto. Toda esta parafernalia de lenguaje que se genera alrededor de estas formas de arte siempre me ha parecido lamentable. Así que lo siento. Y el performance, menos. Las performancias y las instalaciones de este tipo de cosas, simple y sencillamente no. ¿Qué es ese pequeño altavoz que se ve detrás de ti tras el letrero blanco con verde? Letrero blanco con verde. No juegues. Esto no es un altavoz. Esto es una cámara. Es una cámara de fotos. Te veo así, tomo foto. Una preciosa camarita que la vi y me gustó, y entonces me la regalaron. Tiene la forma de las antiguas cámaras, como las que usaba mi fotógrafa favorita, cuyo nombre por supuesto ahora no recuerdo, que eran estas cámaras que son reflex raras, porque tú miras por aquí y ves por esta lente, aunque por la foto la tomas por esta lente. Entonces siempre hay un problema de paralaje que tienes que tomar en cuenta a la hora de tomar la foto, para que la gente no te salga ni con la cabeza cortada ni con demasiado aire en la cabeza, en el caso de un retrato. Entonces estas eran las cámaras que existían antes que existieran las reflex con prisma y ¿cómo se llama? Y espejo. El espejo se levanta y se baja a toda velocidad. Y entonces pues, es un modelo de cámara que me pareció muy divertida, pero no es un altavoz en modo alguno. Y no sé por qué está allí si debería estar en otro lado. Porque allí impide el letrero de salida de emergencia. El letrero de salida de emergencia es muy importante. Así que ¿dónde vamos a ponerla? A ver, vamos a ver. Aquí. Y ya que estamos ahí. Bueno, ¿hay alguna manera particular de decir el rock es una forma de ser en inglés? ¿O simplemente algo como rock is a way of being? ¿Sí? ¿O rock is a form of life? ¿A way of life? Pero no, rock is a way of being, yes, sí. Eso sería lo que sería. ¿Qué opinas del hiperrealismo y el fotorrealismo en pintura? ¿Tiene chiste pasar días haciendo una obra que puede ser una fotografía? Sí.
Yo he visto grandes obras de hiperrealistas y sí me impactan y me emocionan y me entusiasman y me admira el talento. Sí. Hay toda una corriente de realismo, por cierto, que influyó mucho en Van Gogh, pese a que Van Gogh no es realista, exactos, pero no, a mí me gusta el hiperrealismo y sobre todo me gustó cuando surgió como reacción al abstracto, es que era maravilloso. Veías pinturas que sabías que eran, no eran ese. Me comí 4 tubos de pintura y vomité, que es el trabajo de Jackson Pollock, ¿no? El arte no puede ser intelectual, no dije eso. Luego expliqué. ¿Crees que el amparte se hace pasar por arte intelectual para llamar más la atención? La palabra misma amparte está dicha por alguien que no es un buen creador artístico. Sí. Es una invención que no me parece que sea necesario rescatar y que me rehúso a rescatar. Vivian Maier será, por supuesto que es Vivian Maier. Para mí Vivian Maier, junto con Joseph Kudelka, son mis 2 dioses de la fotografía. Y nunca voy a poder fotografiar también como... Nunca voy a fotografiar como Vivian Maier porque no se puede hacer ya fotografía callejera como se hacía todavía hace 20 años. Te metes en un lío. No puedes fotografiar a la gente en la calle como lo hizo esta maravillosa Vivian Maier. Vamos, pues, que ya había yo dicho que íbamos para allá y no llegamos, a los comentarios temerarios. Bueno, pues empezamos directamente con esto. Dice Oscar Filigrana Velasco, 509. ¿Qué dices de la participación de Estados Unidos e Israel en dichas revueltas? Se refiere, espera, déjame acomodar el pedal del teleprompter, de la participación de Estados Unidos e Israel en las revueltas, en las manifestaciones, en las protestas de Irán. Mira, hay que ser muy cuidadoso. Bueno, voy a decir primero lo que le respondí. Lo que le respondí es que es un mito de los ayatolas. No hay ni una sola prueba de que nadie le pague a millones de personas para salir a la calle a que la maten. Esa no se la cree ni Pablo Iglesias. Mira, hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene una respuesta para todo. Es lo que le pasa a Noam Chomsky. Se me quemó la pizza porque estuvo mucho tiempo en el horno. Fueron los Estados Unidos, ya ves. Oye, pues no pasé el examen de inglés. Ya, el sionismo internacional te lo hizo. Oye, fíjate que Pepe chocó y destrozó tu coche. Claro, los comunistas hacen esas cosas. Mira, hay que tener mucho cuidado con las explicaciones prêt-à-porter, las explicaciones listas para llevar. El mundo es complejo. En el caso de Irán, tienes a miles de personas que están hasta el gorro, que han vivido única y exclusivamente bajo el yugo de los ayatolas, que tú les puedes decir que el Shah era una bestia, que lo era, pero te van a decir que a ellos les da igual que el Shah haya sido una bestia hace 50 años. Lo que les jode es que estos últimos 40 años, y la mayoría de los iraníes tienen menos de 39 años, lo que les preocupa es que tienen otras bestias subidas al cuello. Jóvenes estudiantes de 19, 20 años que salen y son tiroteados como animales. ¿Crees que alguien los mandó y les dijo, te voy a dar 10,000 euros si sales y te manifiestas y te dejas dar un tiro en la cabeza? Las fotos de estas chicas que yo le he visto a Masih Alinejad, mujer a la que admiro muchísimo. Cuando ves que algo pasa en el mundo y tu reacción es, fueron los Estados Unidos, fueron los sionistas, fueron los comunistas, fueron
los inmigrantes, frénate, te estás embaucando tú solo. La vida es bastante más compleja. Y hoy lo tuvimos tempranito, fíjate, generalmente ocurre más tarde, pero hoy sí tuvimos tempranito el premio Elton de esta semana. Comenté yo que Krishnamurti era el gurú de diseñador. Y llevo mucho tiempo pensando que debería ser un video dedicado a Krishnamurti, pero pues yo no tengo, como ustedes saben, y como lo debería saber ya todo el mundo, pero el que no lo sepa, se lo cuento, no me da la vida. No me da la vida entre mi trabajo, entre las muchas cosas que hago en los vídeos, entre que tengo una familia, entre que me gusta oír música y ver arte y ver cortos de cine y al final no he podido hacerlo. Pero entonces, esta pequeña mención que había yo hecho de Krishnamurti ha enfurecido a muchos adeptos a la secta de Krishnamurti, al gurú Krishnamurti. Y entonces este señor, Fran Alcaraz, 1676, me dice, con esta ridícula crítica a Krishnamurti y viendo sus respuestas en comentarios, se pone usted a la altura de los, dice altura, a la altura de los fanáticos religiosos que tan brillantemente desmontan otros vídeos. Me pongo a la altura de un fanático religioso por criticar a un gurú. Krishnamurti es un antigurú. Lo que está diciendo, fíjate la contradicción, es un antigurú, porque mira, lo que está diciendo todo el rato es que el ser humano crea a Dios u otras metafísicas como necesidad de consuelo debido al miedo u otras limitaciones personales. Sí, eso yo lo digo también, pero no cobro por ello, papá. También critica la tradición religiosa, las creencias espirituales, etc., firmado un seguidor de su canal. Y sí, y eso lo hacía en las conferencias en las que se ponía muy mono, primero con el sari, no se llama un sari, primero con una vestimenta tradicional indostana, y posteriormente de traje y corbata, sobre todo cuando ya ligaba más con las chicas, ¿no? Ligó bastante. Entonces él se ponía y daba una conferencia, y ponía un señor a la entrada que cobraba la conferencia, ¿sí? Y entonces te decía lo mismo que digo yo, pero yo no tengo un señor en la puerta que cobra. Y la gente lo adoraba como un gurú. ¡Ay, no hay que creer en gurús! ¿Por qué? Porque lo dijo el gurú. ¿Sabes qué es exactamente lo mismo que decía Osho? Que es uno de los gurús más tóxicos de la historia. Es muy tonto esto. Pero bueno, lo que yo respondí fue, lo que dice Krishnamurti es que le crean y le paguen. Por eso no trabajó un día en su vida. Y todas las conferencias de Krishnamurti van por el mismo lado. Que la gente lo halló importante y Einstein estaba con él y Chaplin estaba... Claro, pues que nadie está diciendo que Einstein fuera muy bueno rehuyendo del misticismo idiota. Era una época donde el misticismo idiota no estaba siendo enfrentado todavía por el pensamiento crítico. Por favor, no, esa es una falacia de autoridad. Ay, como Einstein estaba con Krishnamurti o Einstein leía a la Blavatsky, uy, entonces el esoterismo es lo mejor. No, hombre, no seas bárbaro. Luego, Germán-M me dice, los palestinos podrían defenderse, y estamos hablando de lo que hablé con el pacifismo mata, pero me imagino que se refiere pues, a los brutales ataques israelíes en contra de los palestinos. Y le digo, deberían, pero no pueden. Han sido declarados mártires por Hamás, que no tiene por objeto defender a los palestinos. Hamás no existe para defender al pueblo palestino, olvídenlo. Su objetivo es acabar con Israel y matar a todos los judíos. Los palestinos son una herramienta para Hamás. Y por lo tanto los palestinos son víctimas tanto de Hamás como de Israel. Y desafortunadamente, por lo menos en Gaza, no cuentan ni con ejército propio, ni con armamento, ni con entrenamiento. Están absolutamente desprotegidos los palestinos. Si vas contra Hamás, Hamás te rompe la cabeza. Si no te metes con nadie, viene Israel y te mata. Es muy, muy jodido. Ojalá se pudieran defender los palestinos de quienes los joden.
Si se pudieran defender de Hamás, tendrían quizás que defenderse un poco menos de Israel, porque no tendrían casos como el 7 de octubre, la barbarie de Hamás, o antes los grupos palestinos que tomaban por asalto escuelas israelíes y mataban a 22 niños, y luego Israel reaccionaba, y ahí hay un círculo vicioso que no veo cómo romper, pero que urgiría romper. Sobre la historia de los payasos que hice, mi admiración y gusto por los payasos, y por cierto, a raíz de eso he estado viendo muchos payasos, porque en Mónaco, y esto es por gusto del príncipe de Mónaco, me imagino. ¿Es en Mónaco? Sí. Se hace todos los años un festival de circo, y por cierto, se dan premios a los mejores actos de circo. Y vi algún acto de circo muy bonito, con una payasa, que cada vez hay más mujeres en la profesión, afortunadamente. Pero bueno, dice Juan Urbina-Consulting 5842, dice: no mencionaste a Marcel Marceau, ni noté que hablaras de los mimos como tales, o me equivoco. Quizás están fuera de lo que clasificas como payaso. Me quedo dubitativo. ¿Me aclaras el criterio, por favor? Porque tuve la fortuna de ver actuar al señor Marceau durante su última visita a Monterrey, en México. De veras fortuna, para un genio. Y me resultó impactante. Me llevó por un carrusel de emociones maravilloso y sin emitir un solo sonido, espectacular. Gracias y saludos a ti y a la comunidad. Mira, Marcel Marceau era un genio único, desafortunadamente. Su escuela fue poca. Yo me acuerdo lo más divertido cuando Mel Brooks hizo la película muda. Es una película muda a color después de hacer Frankenstein. Y la única persona que habla en toda la película es Marcel Marceau. Le llama el productor, no me acuerdo, para pedirle qué a Marcel Marceau. Y Marcel Marceau es el único que habla en toda la película. Me pareció uno de los detalles cómicos mejores de la genialidad de Mel Brooks. Pero lo que le conté a Juan Urbina. Los mimos... antes de lo que... Dejó poca escuela porque se hizo popular una forma de mimo en el cual el mimo imita a la gente que va pasando. Y aparecieron en todas las calles de todo el mundo. Yo conocí a uno, se hacía llamar Pinocho, que trabajaba en la zona rosa y que cuando la gente pasaba la imitaba. La imitaba a veces con un poquito de mal gusto. Yo creo que alguna vez la poetisa Pita Amur, que ya de muy mayor pues, se le habían ido los pájaros a la cabeza, le metió un bolsazo, y la mujer traía ladrillos en el bolso. Le metió un bolsazo a Pinocho, y yo conocí a Pinocho, alguna vez tomamos alguna cerveza juntos y tal. Pero el mundo se llenó de estos mimos, que eran tipos con la cara blanca, con el maquillaje de pantomima, y que hacían eso, recorrer una calle imitando a los que iban pasando, y con eso ya tenían un acto medianamente cómico, con el cual luego pasaban la gorra y podían comer, ¿no? Pocos quedan. El mejor es Tom, el mimo de SeaWorld. Y si lo ven ustedes en YouTube, tiene montones de vídeos en YouTube. Tom tiene una característica extraordinaria. Precisamente por eso me hizo pensar en Pinocho. Porque nunca se pasa de la raya. Se acerca a la raya y luego da el paso atrás. Entonces nunca es molesto, nunca es desagradable, nunca es ofensivo, y siempre es divertido. Tiene un acto que hace muchas veces, y esto porque lo ves en Estados Unidos, que viene la mamá con la mochila y el papá cargando al niño, o el papá empujando el carrito, y este se acerca, los ve, pregunta si están juntos sin decir una palabra, dicen que sí, le quita la mochila a ella y se la pone a él. Le dice: ¿qué estás haciendo, chico? Es un genio. Tom es un genio, pero poco hay de eso. Entonces, volviendo a lo que le contesté. Los mimos no son payasos. Son actores que no usan el lenguaje, pero su objetivo no es el de los payasos, sino el de cualquier otra forma de teatro. Muy respetable, pero es otra arte dramática totalmente separada. Y ojalá resurja la pantomima, ojalá resurja esa capacidad de contar historias como hacían las películas mudas, porque el origen de la pantomima está, sí, también cerca de la comedia del arte, pero está sobre todo en la necesidad de hacer cine sin voz. En el cine mudo,
donde Laurel y Hardy, o El Gordo y el Flaco, o Charles Chaplin, o Buster Keaton, o Harold Lloyd, hicieron de la mejor pantomima, ¿no? Bueno, siguiendo con esto, es cierto, dice Hugo Andrés Eslava Valencia. Todos los nombres, así como yo, que tengo nombres para tirar para arriba. Es cierto que la CIA o el FBI, no recuerdo cuál, invirtió en programas que usaban fenómenos psíquicos. Y le digo, hubo algunos, pero concretamente. El ejército de Estados Unidos tuvo el programa Stargate Project de 1970 a 1995, 25 años con presupuesto de ejército, sin lograr absolutamente nada. Era la contraparte del programa de investigación en psicoenergética de la Unión Soviética, donde también quemaron enormes cantidades de recursos sin llegar a nada, y ellos lo hicieron aún más tiempo, desde la década de 1960 hasta 1991. Y mire usted, si no encontraron poderes paranormales los dos ejércitos más poderosos con todo el dinero del mundo, quizás hay que concluir que son una patraña, ¿no? Luego tenemos aquí que Barnos 1057, que dice una pregunta, Mauricio: en España hay escuelas públicas desde lo que es primaria hasta universidad, y mi respuesta fue muy lacónica, fue sí. Entonces quiero abundar, sobre todo porque en Asturias estamos con el tema de las escuelas de 0 a 3, es decir, las guarderías gratuitas, públicas y gratuitas. Entonces las escuelas de 0 a 3, el preescolar, la escuela primaria, la escuela secundaria, el bachillerato y la universidad, las hay públicas de la máxima calidad imaginable. No todas son gratuitas, sobre todo la universidad. Aquí, por ejemplo, en Asturias, donde andamos los socialistas, se mantienen bajas las matrículas universitarias, 1,000 euros al año. 1,000 euros al año puede ser mucho para muchos, pero es poco si te vas a las universidades privadas. Pero lo que sí hay, y que esto reventaría a muchos en México, es que hay una exigencia académica. Mi hijo estuvo a punto de quedarse fuera de lo que está estudiando hoy por una centésima, porque no alcanzaba la nota. Pero resultó que sí la alcanzó, pero por una centésima. Cada carrera te pide una nota en bachillerato y una nota en tus exámenes en el examen de fin de bachillerato. Un examen de todos tus conocimientos. Te exigen una determinada nota para poder estudiar medicina, para estudiar derecho y para estudiar distintas carreras. Y siempre están las carreras que piden más nota, son las más difíciles de acceder. Tienes que demostrar que vas a aprovechar la educación que te va a dar el Estado. Eso en México tiene el problema de que los rechazados, primero que las preparatorias públicas fueron cada vez más inútiles, los colegios de ciencias y humanidades, etc. Y luego, pues que los rechazados querían de todos modos acceder a la universidad, aunque no les sirviera para nada. Y por eso, por ejemplo, logró muchísimos votos López Obrador, ofreciéndoles unas universidades para todos, que ha sido un embuste. Pero sí, la educación es pública desde 0 hasta la universidad, pero en la universidad puede que haya tasas que hay que pagar y tienes que demostrar que puedes aprovecharlo. Ay. Dice Roberto Flores, ¿cuál era el nombre completo de Nikita? Aún se consiguen sus libros en español, porque estoy contando de un amigo ruso que vino alguna vez a la Semana Negra, un tipo simpatiquísimo, agradabilísimo, nos traía chocolate ruso que estaba re bueno, y nos traía tabaco ruso que era caca de mono enrollada, era una cosa espantosa. No, hay algo peor, los puros de tabaco toscano que un amigo mío italiano fumaba, eran también horror, la cosa más horrible. Pero como los fumaba Garibaldi, te fumabas uno con él, aunque sentías que te estabas muriendo, ¿no? Pero sí existe, todavía hay libros en español, hay libros en español de mi querido Nikita Filatov, Filatov, Nikita Filatov, que es un pelín más joven que yo además, el malvado. Y sí, sigue habiendo libros en español de él,
es un buen escritor, fue policía y su experiencia como policía le sirvió para sus novelas. Buena gente. Y luego dice, Mónica María Villalba de Knop me dice, así como los que quieren creer se van a mantener firmes a pesar de quienes desestiman las creencias, los que no quieren creer no lo van a hacer ni si se les ofrecen todas las pruebas del mundo, ni si se baja Dios mismo a explicar. No creo, ¿eh? Es una decisión personal y cada uno es libre. Tampoco es cierto. Si quiere creer y darle su dinero a la fundación de la sábana, supuestamente falsa, que lo haga, y si no quiere que no lo haga, no pasa nada. Mi respuesta fue, te equivocas. Muchas personas a las que les inculcaron supersticiones religiosas sin opción durante su niñez, yo fui uno de ellos, niño católico, han aprendido a pensar, a cuestionar, a saber más que creer y han dejado atrás sus creencias. Pero yo te puedo asegurar que si viene Dios a explicarme, voy a creer que existe. Ahora me voy a enojar mucho con él. Mucho. Y he explicado por qué. Pero no, yo estoy abierto a las pruebas. Así que también es falso decir que todos están firmes en sus creencias e inamovibles. Por eso el descreimiento crece en los países donde hay educación, porque más gente se pone a preguntarse cosas que a los dueños del negocio no les gusta que se pregunten. Y luego, no sé qué cree que dije, Mindfulness 1170, que llega con el nombre, tenemos un problema. Mindfulness es una patraña de meditación inventada por un gurú blanco ahora y promovida por un señor que antes era escéptico, que ahora ya no lo es. Bueno, dice, te daría la razón, no sé de qué. Porque no me pone el referente. El vídeo se llamaba Filosofar o Pensar, pero no sé a qué se refiere en concreto. Te daría la razón si no fuera porque hace meses descubrieron el palimpsesto de Arquímedes, que muestra que en la antigüedad ya existían los conocimientos necesarios que sirvieron de base para la ingeniería moderna. Es decir, no vivíamos en el oscurantismo absoluto antes del desarrollo de la ciencia moderna del siglo XVII. Totalmente de acuerdo. Yo nunca dije que viviéramos en el oscurantismo. Yo jamás hablé de oscurantismo en el pasado. Había un conocimiento empírico no científico que permitió grandes obras de ingeniería a espaldas de los filósofos que creían que estaban haciendo algo. Mientras los ingenieros romanos hacían túneles, mientras los arquitectos griegos hacían el Partenón, mientras se hacía el acueducto de Segovia, mientras se hacían puentes que antes inimaginables, mientras se hacían las vías romanas, mientras se aprendía a forjar mejor los metales, los filósofos estaban allá en su cueva. Ya sé cómo es esto. No tenían puta idea. Pero sí, había un conocimiento que permitió muchísimas cosas. Había uno de los aparatos más divertidos que yo conocí en mi vida, era el odómetro romano. Y era un aparato que estaba unido a una rueda con unas piedrecitas. Y la rueda, a través de un sistema de engranajes, tú ibas caminando con la rueda y a través de un sistema de engranajes iba girando poco a poco la rueda de arriba con las piedrecitas en los orificios. Y cuando llegabas a un punto determinado, digamos, cada 100 metros, cada 200 metros, las piedrecitas, un orificio de las piedrecitas coincidía con un orificio de abajo, y entonces caía la piedrecita, y cuando terminabas de hacer el recorrido contabas piedrecitas y ese era el número de veces de 200 metros que habías recorrido. ¡Es brillante! Nadie dice que hubiera oscurantismo absoluto en el pasado. Lo que no había era un conocimiento certero, independientemente verificable, en un montón de cosas que los filósofos decían que sabían que eran. Entonces, mientras los filósofos discutían si se podía vivir debajo del Ecuador o hacía demasiado calor, un explorador vio y dice, no, pues hay un montón de gente viviendo en el Ecuador, o sea que sí, entre los trópicos y en el Ecuador se puede vivir a todo dar. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bueno, pues con esto creo que terminamos con ello y son las 9:42 y nos da tiempo de conocer una cosa. ¿Conoce usted a la artista alemana Keith Kollwitz? No,
lo siento, pero no. No sé de qué están hablando, pero me llamó mucho la atención y aquí estoy. Es Max Brooks, bienvenido. Estamos hablando aquí, hablamos de todo. Ciencia, arte, política, sociedad y lo que se vaya terciando. Todos somos capaces de matar, dice Alberto López. A ver, se dice cuando nuestras vidas o las de otros están en riesgo y no como tú dices, tergiversando al decir a cuántos has matado tú. ¿Todos somos capaces de matar? Yo creo que no, yo creo que hay mucha gente que no es capaz de matar. Pero aún suponiendo que seas capaz de matar, ¿eso qué significa? Tú eres capaz de correr un maratón, pero no dices que el ser humano es la especie que corre maratones. Por naturaleza. Es un maratonista por naturaleza. ¿No? Y es más, está más cerca de la realidad de eso incluso. No. Decir que son asesinos por naturaleza es que matan, no que tienen el potencial de matar. No son beisbolistas por naturaleza, aunque tengan el potencial de jugar al béisbol. No son tejedores por naturaleza, aunque tengan la posibilidad de tejer. No, o sea, bájale a la falacia, Alberto, en serio. Nelson R. Grana, ¿crees que Michael Jackson era una tremenda molestia para los racistas y radicales republicanos americanos? No. Eso lo piensa mucha gente que cree que Jackson era el único artista negro, pero no. Era una molestia como lo son todos los artistas, creadores, científicos, astrónomos, ingenieros, doctores, médicos, quiero decir, etcétera, negros o mexicanos o salvadoreños o saharauíes o de donde sean, ¿no? ¿Consideras que las letras de Gustavo Cerati o Fero Olvera de Maná son buen uso del rock en español? Gustavo Cerati no lo ubico. No soy un fan de Fero Olvera, no. Pésimas letras, pero pésimas. No solo por su mala factura desde el punto de vista formal, sino por su irrelevancia total, ¿no? No sé, compara la mejor letra que puedas encontrar de Fernando Olvera, que el FHR también es una pose. Busca su mejor letra y compárala con cualquiera que te encuentres de Jaime López o de José Cruz Camargo o de Rodrigo González o de Alejandro Santiago. Hijo mío, las distancias son abismales, son cósmicas. ¿Los ingenieros inventores de la antigüedad eran filósofos? No, eran ingenieros. Los filósofos filosofaban. Sí, o sea, dime qué aparatos desarrollaron Aristóteles o Zenón o Platón, Sócrates. ¿Qué inventaron? No inventaron nada. Y te voy a decir más. Aristóteles afirmaba que bastaba la razón para alcanzar el conocimiento. Es lo que Leonardo da Vinci llamó las ciencias de la mente dentro de la mente. Y el propio Leonardo decía que eso no valía para nada porque tenía que sustentarse en la experiencia, en la que no creía Aristóteles. Y lo vuelvo a repetir, sigo leyendo muy lento el libro de la invención de la ciencia de David Button. En el siglo XVII sabían perfectamente las personas que estaban tirando a la basura las formas anteriores de pensamiento porque habían resultado inútiles de Aristóteles para adelante, porque no habían aportado conocimiento y que lo que estaban empezando a desarrollar con base en la experiencia, con la posibilidad de la verificación independiente de las afirmaciones, no el resultado de un argumento filosófico, sino de la verificación, era muy superior. Y en el siglo XVII se daban cuenta, y ahí estoy leyendo relatos, testimonios, libros escritos por gente que te cuenta cómo, es que lo que estábamos haciendo hasta ahora estaba equivocado, no nos llevaba a ningún lado, pero esto sí nos lleva a algún lado. Y hoy encontrarme en el siglo XXI con que hay gente que defiende el aristotelianismo y la filosofía precientífica como fuente de algo que no fuera a perder el tiempo, me deja alucinado. Absolutamente alucinado.
¿Ya vino Fito? No, no ha venido Fito, pero ¿qué creen que viene? Con ustedes, Fito el Filoso o el Filósofo Fito. Estamos aquí pues con Fito el Filoso. Tenemos que arreglar estas cuestiones que estamos usando a modo de... Me estás ahorcando. Perdón. Es que esto que usamos a modo de telón, que es una ruina. Ya. Las cosas, ahí bien las cosas. Vale. Ya se fue alguien porque apareces tú, Fito. Ya. ¿Será que no le gusta la filosofía? Seguramente. No, yo pensé otra cosa, pero bueno, da igual. Vamos a ver qué te preguntaron, venga. Don Corleone, 5188, pregunta para Fito. Si no me equivoco, fue Aristóteles el que dijo el hombre es un animal político. Sí, bueno, no lo dijo, lo escribió. Vale. Entonces, si un partido político de cualquier lugar del mundo propone un candidato político que sea un gato, un asno, un mandril, ¿inmediatamente ese animal se convierte en hombre? No. A ver, muchos políticos parecen gatos o asnos o mandriles y cosas peores. Pero no, porque para que fueran políticos tendrían que proponerse ellos. Tú no puedes llegar con alguien y decirle, usted va a ser candidato para esto. Te manda a la mierda. Pero si un gato, un asno, un mandril, un día aparecen y dicen, ¿dónde me apunto para ser candidato a la alcaldía de Nueva York? Entonces son hombres. Probablemente furries. ¿Sabes lo que es un furry? Búscalo en internet. Vale, Fito, sales con cada cosa que a mí, que se supone que soy el que te mueve, no es cierto. Me sorprendes. Bueno. Pregunta para Fito, ¿tú crees que Mauricio es cientificista? No, no lo creo. Lo sé. ¿Cientificista? ¿Cientificista? ¿Qué mierda? ¿Por qué me dices eso? Porque crees que la ciencia vale para algo. No, pero esa no es la definición de cientificista, Fito. Cállate. Muy cientificista es este tipo. Y muy mal ventrílocuo. Y pésimo marionetista. Y ya, oye, ya deja de decirme cosas bonitas, ¿no? Mucho elogio. Pregunta para Fito, ¿se necesita estudiar la carrera de filosofía para ser filósofo? Claro. Si no, cualquiera sería filósofo. Y eso no lo podemos permitir. Muy bien, Fito, pero antes cuando no había carrera de filosofía, ¿cómo eran filósofos? Pues tenías que encontrar a alguien que te creyera que eras filósofo. Y entonces ya. ¿No te has dado cuenta que nadie estudió la carrera de filosofía? De todos los filósofos antes de que se inventara la carrera. Y los llaman filósofos porque alguien los convenció. Alguien los vio y dijo, este parece filósofo. Y con eso ya pues, los de hoy creen que son como los de antes. Vale, Fito, lo que tú digas. Pregunta para Fito, si un filósofo o filósofa sin título en filosofía es un filósofo pirata? Sí. Sobre todo, si lleva perico al hombro, parche en el ojo y una pata de palo, es un filósofo pirata. Si no, nomás es un simulador. ¿Un simulador de vuelo? Imbécil. Perdón. Fito, si un ciego mira a Medusa, ¿se convierte o no en piedra? No. No se convierte en nada. Y te voy a decir un secreto. Si tú miras a Medusa, tampoco te conviertes en piedra. ¿Sabes por qué? Porque Medusa no existe, pareces un niño. Sigamos.
Pregunta para Fito, ¿por qué las rosas son rojas y las naranjas son amarillas? Ay, porque si las rosas fueran amarillas y las naranjas fueran rojas, nos haríamos un lío. Bueno, en realidad yo tengo la respuesta a esto, Fito. ¿Qué? Que yo sí tengo la respuesta a esto. ¿Cuál es? Que originalmente las rosas eran rosas y las naranjas eran amarillas, eran naranjas, y luego pues ya se hicieron rosas rojas y de otros colores y naranjas también de otros colores. ¿Ves cómo te digo que es cientificista este tipo? Bueno. Profesor Fito, si pongo al revés el barco de Teseo, ¿este se convierte en una casa? Bueno, yo creo que se convierte sobre todo en un pecio, ¿no? O sea, en los restos de un hundimiento. Porque está ahí el barco de Teseo en el mar, muy contento, discutiendo si es el mismo barco o no es el mismo barco. Lo hundes si lo pones de cabeza. Y entonces, no sé, igual sería la piña debajo del mar. El barco de Teseo en la fondo del mar. Oh, ves. No me mires así. ¿Cómo quieres que te mire, Fito, con lo que sales? A ver, por último, del mismo modo que existen los filósofos naturales, ¿qué opinas de los filósofos artificiales? Que hay que reciclarlos cuidadosamente. Todo lo que es... Los filósofos naturales se pueden descompostar, que siempre es bueno para, tú sabes, el medio ambiente. Pero los filósofos artificiales, esos hay que reciclarlos en su propio contenedor y llevarlos a un sitio muy seguro. ¿Y tú eres filósofo natural o artificial, Fito? ¿A ti qué te importa? No, yo nada más preguntaba. Y así es como terminan las filosidades o los filos filosos de Fito. Me pregunta Rosa Tempa, ¿estaría relacionado a las prácticas del coronel Michel Aquino sobre la pregunta de la parapsicología en la CIA y sobre la demanda de Paul Bonacci? No tengo idea de qué estás hablando. Si me lo aclaras en un comentario te lo voy a agradecer porque no tengo idea. ¿Qué opinas del nuevo presidente electo de Chile? Opino que no tengo mucho tiempo para opinar, acaba de tomar posesión, pero sé que es un hombre de ultraderecha, va a ser enormemente dañino. Y fue una lástima, porque creo que el experimento socialdemócrata de Gabriel Boric fue esencialmente beneficioso para Chile en general. Lo que pasa es que no lo hizo todo. No es perfecto, bueno, no. Pero la vuelta a una derechización, me estaba comentando alguien, no lo leí, que la ministra ahora de la mujer es alguien que está en contra del aborto y es así. Pues sí, evidentemente lo que va a tener es un regreso, una involución, primero que nada en lo económico, es decir, los programas sociales se van a cancelar, pero también en lo referente a derechos y libertades, porque derechos y libertades no les gustan a la derecha, que se dice liberal, ¿no? Se dice liberal, pero les gusta la libertad para ellos. Aman la libertad para ellos. Quieren ser libres, quieren estar libres del Estado, por ejemplo. Quieren estar libres de las obligaciones sociales. Quieren estar libres de la responsabilidad de ser parte de una comunidad. Quieren ser libres de explotar a sus congéneres. Quieren ser libres de mentir. Quieren ser libres de engañar. Quieren ser libres de agarrar el poder y no soltarlo el resto de su vida. Quieren la libertad necesaria para hacer negocios sucios o para ofrecerle a la gente productos, por ejemplo, de mala calidad o incluso peligrosos y dañinos, ¿no? Pero quieren estar libres del sometimiento que representa estar sujeto a que el Estado te diga, oiga, usted no puede tener este ingrediente en su alimento porque mata gente, ¿no? Quieren esa es la libertad que aman los libertarianos, los liberales. Pero ya la libertad de protestar porque
le pones el pie libremente en el cuello a otro, eso ya no les gusta tanto. Entonces, lo de las libertades hasta cierto punto, derechos, pues igual, más o menos así. Y siento que evidentemente va a haber una involución en libertades, derechos y programas sociales para los más desprotegidos en Chile, y no va a ser sorprendente para nadie. Hoy acabó temprano con los pendientes. No, fíjate, me quedó la censura en China, que no pudimos hablar de ella, desafortunadamente. Pero sí me preocupé por tratar. ¿Hay algún cómico mexicano que te guste? Me gustaba mucho mi Pardavé. Me gustaban mucho los Soler, sobre todo Fernando Soler me pareció un cómico excelente dentro de su imagen más bien seria, ¿no? Y ya lo he dicho, me gusta Sofía Niño de Rivera, aunque me van a matar por ello, pero no. Pitágoras era filósofo además de matemático. Yo no recuerdo la aportación filosófica de Pitágoras. Pero las matemáticas no son una invención, las matemáticas son un desarrollo. Un desarrollo que además utilizan tramposamente los filósofos. Si te vas a leer clásico, el diálogo de Timeo, me parece que es, diálogo de Platón, Sócrates hace trampa para hacerle creer a un esclavo, para hacerle creer a la gente que un esclavo tiene ya el conocimiento del teorema de Pitágoras tiene el conocimiento de que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y hace trampa. Una trampa tan grande que yo le perdí todo el respeto a Sócrates después de leer ese diálogo, y debo haber tenido yo 18 años, ¿no? Pues esto es un truco, esto es fake. Y es que, acuérdate de esto, la filosofía proponía que todo el conocimiento ya existía dentro de nosotros. Lo único que había que hacer era rememorar. No se podía inventar nada nuevo. Desde Aristóteles hasta la aparición de la ciencia, siempre se buscaba rememorar, redescubrir el pasado. Todos los que buscaban cambiar las cosas hasta la revolución científica miraban hacia atrás a ver cómo interpretar correctamente a los filósofos del pasado, a los Aristóteles y su banda, para encontrar el conocimiento. Porque todo el conocimiento ya había existido en el pasado. No había nada nuevo. Esta era una convicción de toda la gente hasta el momento en que se empezó a decir, es que esto es nuevo, es que esto no se sabía antes. No, bueno, seguramente se sabía antes si te estás acordando. Entonces Galileo miraba por su telescopio y decía, las nubes, las lunas de Júpiter, no, papá. Y entonces había un filósofo amigo de Galileo que no quiso ver, no fueron los de la iglesia, no es cierto eso, pero un filósofo amigo de Galileo se negó a ver por el telescopio porque le destrozaba esa idea de que todo el conocimiento ya existía, de que todo el conocimiento estaba en los antiguos y lo único que había que hacer era desenterrarlo y encontrar más documentos de los antiguos para que nos revelaran más maravillas del conocimiento. Y es en ese momento cuando de pronto aparece De Revolutionibus de Copérnico y de Fábrica de Corpore Humano, no me acuerdo cuál es el título exacto, mi latín es inexistente, lo olvidé todo, perdón, profesora doña Carmen, de Vesalio, y empieza a aparecer cosas que dices, es que esto no es como, pero es que en el pasado Hipócrates decía que la anatomía era así. No era así, era como la ve Vesalio, porque él ha ido a abrir seres humanos y a ver cómo es la anatomía. No, es como, pero si no lo sabía, y Galeno, no lo sabían. El descubrimiento de la ignorancia es una de las cosas más importantes de la revolución científica. La gente se olvida mucho de esto. La gente se olvida muchísimo de esto. Se descubrió que había muchísimas cosas que no sabíamos y que no podíamos llegar a saber explorando los textos y las cogitaciones de los antiguos filósofos. Que necesitábamos otro sistema para conocer el universo. Y si la filosofía, dice Johan, 5473, algunos se entretienen yendo a la plaza, otros van a jugar dominó y otros leen filosofía como lectura de entretenimiento. No, como lectura de entretenimiento, lo que sea vale. El problema es cuando te la crees y empiezas a quererla poner en práctica, ¿no?
como si pones en práctica el nazismo de Heidegger o el marxismo de Marx o la filosofía neoimperialista de Dugin, porque crees que es verdad, ¿no? Es decir, cuando ya deja de ser entretenimiento y empieza a ser convicción, tenemos un problema. Trump es un furry, es mitad zorro naranja. Bueno, puede ser. Bueno, voy a buscar a la artista que me dice Rob Ortiz. Los europeos frente a Trump son animales políticos, o sea, bueyes, les dijo el gobernador de California en Davos. Gavin Newsom se pasó. Creo que Gavin Newsom tiene la misma idea errónea de Europa que muchos, pero él por lo menos lo dijo con buena intención. Yo estas semanas me he estado enfrentando a mucha gente que denigra a Europa sin saber. O sea, pero ¿cómo se va a poner Europa con Estados Unidos si su fuerza militar, la fuerza militar de Estados Unidos es enorme? Sí, la fuerza militar de Estados Unidos es enorme comparada con cada país, pero la Unión Europea tiene, sumando todos los países de la Unión Europea, 1.900.000 efectivos en sus ejércitos y Estados Unidos tiene 1.300.000. Si no me equivoco, 1.900.000 es más que 1.300.000. Y esto es sin contar el millón que tiene Turquía, que está en la OTAN, pero no está en Europa todavía. Entonces, esa gente que patea Europa porque le dijeron que había que patear Europa, ¿no? Gavin Newsom me parece que se pasó, me parece que no ignora realmente cómo está funcionando Europa. Ignora que en este momento Europa tiene mucho más detrás que adelante. Yo decía que si yo fuera uno de los 31 países de la OTAN que no son Estados Unidos, estaría armando una mutualidad de autodefensa. Y luego me dijo alguien, ¿y cómo sabes que no lo están haciendo? Y dije, claro, hay muchísimas cosas debajo del agua que están ocurriendo de las que no nos enteramos por lógica. La filosofía es el centro del conocimiento universal, sí, hombre. ¿Harás una carta de amor a Queen? No tanto, fíjate. Queen es una banda que me encanta, que me resulta fascinante, pero no fue tan importante en mi vida, tan única como los Beatles. Y te voy a decir por qué fue importante Queen y en qué momento lo sé. Iba yo en el automóvil con un primo mío que me odiaba y que yo correspondía odiándolo. No llegaba a odiar yo, pero me caía muy mal. Un tipo muy desagradable. Íbamos en su automóvil, un Fiat 500 o 1500, 1500, sí. Y de pronto sonó Somebody to Love en la radio. Y yo me quedé, ¿what? El resto de la radio era música disco, era como el reggaetón ahora, ¿no? Y así va a sobrevivir el reggaetón, como ha sobrevivido la música disco. Y estos eran Queen. De ahí descubrí a Queen con Somebody to Love. Y compré todos los discos de Queen. Pero me salvaba de la música disco, pero no solo Queen. Me salvaba Boston, me salvaba Electric Light Orchestra, me salvaba Texas, que sigo adorando a Charlene Spiteri, que acaba de sacar disco. Había había unos pocos grupos de gran calidad que me permitieron mantenerme al margen del horror de la música disco, ¿no? Y Queen fue uno de los más importantes, pero no es una experiencia vital como lo son los Beatles para mí. Era yo mucho mayor, por otro lado, ¿no? ¿Por qué México mantiene la dictadura de Cuba? Mandan los petróleos todos los días y además gratis. Yo qué sé. O sea, la relación de México con Cuba siempre fue cariñosa y se basa en la relación que tenían, sobre todo Fidel con el que fue secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, el policía de cajón, el policía de mucho tiempo del sistema, perseguidor de toda disidencia en México, torturador y demás, pero que hizo una gran amistad con Fidel y hasta el último momento. ¿Por qué Fidel se lograba ser amigo de alguien como Gutiérrez Barrios o Fraga, el Manuel Fraga, el ultraderechista franquista aquí en España? Pues no lo sé. Pero yo creo que eso lo tienes que preguntar a Claudia Sheinbaum, no a mí. ¿Por qué México apoya a un criminal como Nicolás Maduro? Pregúnteselo a Sheinbaum. ¿Por qué México para que apoya a todas las dictaduras de Latinoamérica? No apoya a todas. Yo creo que no solo apoya a las que dicen ser de izquierda.
No sé, pero tú pregúntale a la presidenta, yo no sé. Miles de cubanos huyen del hambre en Cuba mientras México paga el caviar de Díaz-Canel, ¿sí? No me acuerdo cuando en plena periodo especial estuve yo en Cuba, fue cuando cené con Fidel, y pues, sí, en la cena de Fidel había de todo, menos langosta, explicó. La física, la química y la biología le deben mucho a la filosofía. No es cierto, no es cierto, no es absolutamente falso. Es una afirmación gratuita que no puedes sustentar. Y te invito a que lo intentes. Pero no aquí. Hazla en un comentario y ya veremos si te lo aprobamos. ¿El filósofo Descartes fue el primero en rebelarse contra la filosofía anterior? No. No. El que se rebela contra la filosofía anterior es Bacon. Es el que dice esto no funciona, este otro sistema parece funcionar. Bueno. No entiendo por qué los mexicanos odian a Trump, se meten en su casa a vivir, por qué no emigran a Cuba, Venezuela o a Nicaragua. A ver, no entiendo por qué los mexicanos que odian a Trump se meten en su casa a vivir. ¿Cómo en su casa? Estados Unidos. Estados Unidos no es la casa de Trump, es la casa de más de 300 millones de estadounidenses, la mayoría de los cuales son buenas personas. ¿De dónde sacas que es la casa de Trump? ¿Por qué no emigran a Cuba? Porque pueden emigrar en España la mayoría odiamos a Trump, y pueden emigrar a Francia y la mayoría odian a Trump. Pueden emigrar a Polonia, que tiene un gobierno de derecha y la mayoría odia a Trump. Pueden emigrar a Chile, que ahora tiene un gobierno de ultraderecha y donde también la mayoría odia a Trump. Si tú crees que solo odian a Trump las personas de izquierda, en este momento solo están con Trump los nazis, los acomodaticios y las malas personas. ¿Qué te parecerían los hermanos Valdés como actores cómicos, empezando por Tintán? Tintán más, aunque siempre hacía el papel de Tintán. El problema que tienen algunos cómicos que siempre hacen el mismo papel, y eso no les da dimensión, ¿no? Pero Tintán era un excelente cómico, su hermano menos, su hermano bastante menos. Por fin expulsaron al PRI del Internacional Socialista hace ya varios meses. Bueno, con todo eso nos quedó la censura en China, pero estaremos de regreso la próxima semana, no se olviden ustedes. Y, Fabicol dice, hay estadounidenses que odian a Trump. En este momento tiene menos del 40% de aprobación Donald Trump. Es la más baja en la historia. Decíamos, mañana, ¿en qué creen realmente los cristianos? Un fondo súper especial. La próxima semana, entrevista con Jonás Fernández, hablaremos, un eurodiputado que está en el Parlamento viendo lo que ocurre y que nos va a contar lo que está pasando en el Parlamento y en la Europa en la que algunos creemos porque es la única esperanza. Y el próximo jueves aquí peleándonos y oyendo tonterías y leyendo maravillas y tratando de pensar distinto el mundo, pensarlo quizás un poco mejor, pensarlo quizás con un poco más de complejidad y pensarlo de una manera que nos ayude a sobrevivir mejor a todos. De aquí entonces, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.